Bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy. Un invitado que creo yo que va a abrir muchas puertas y un invitado también que va a abrir muchas cabezas en cuanto a lo que significa la medicina del deporte, la fisiología del esfuerzo físico y todo lo concerniente a cosas que son importantísimas y que la gente no tiene el debido conocimiento. Así que bueno, me complace en presentar a Diego Sáenz. Diego, para tu salud, y ahí Sebastián leerá tu CV. Así que Diego, tu saludo. Dale. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes, Oscar. Te agradezco mucho la invitación y nada, pues para lo que necesiten. Tú ya sabes. Claro que sí, Oscar, un placer saludar a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en esta mañana de domingo. Nos encontramos con Diego Sáenz Muñiz, médico cirujano especializado en medicina del deporte, que ha trabajado en el Instituto Peruano del Deporte, en el Club Independiente Santa Fe, y que hace poco estuvo como jefe médico de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ¿Cómo estás, Diego? A ver, empecemos con conocer un poco tu especialidad en medicina. Al principio, ¿cuál era? Cuando uno sale, uno es médico cirujano, es como como se conoce pues como medicina general, digámoslo así. Entonces uno cuando termina la carrera como tal tiene que pues ver hacia dónde va. Dentro de eso tenemos la especialidad médica, que puede durar pues entre 3, 5 años, dependiendo qué tipo de especialidad sea, si es que es una clínica o es una quirúrgica. La medicina del deporte dura 3 años. Yo tuve la suerte de hacerla pues fuera. Tuve la suerte de irme a Colombia para tal fin y nada, estuve ahí durante los 3 años que mi especialidad duró y naturalmente pues la experiencia, el roce es otro. Entonces te da una visión un poquito más amplia, ¿verdad? Claro, ahora, me imagino de que la decisión, ¿ya tú ya la tenías consensuada de que estudiaste medicina o sí apareció en el camino? Porque acá hay pocos médicos del deporte, ¿no? Sí, y la carrera se abrió en algún momento en la Cayetano y después ya no. Está todavía. Este año, si no me equivoco, hay hay precisamente más cupos. Antes creo que era un cupo al año, este año creo que hay 2. Entonces después de, si no me equivoco, 2 años sin la especialidad, como parte de la residencia, este año ha regresado. Ya. ¿Y cuántos médicos calculas del deporte hay en el Perú? Si no me equivoco, somos 27 o 28 con registro nacional de especialista. Entonces, sí, 27, 28. ¿Por qué tan pocos? Esa es una pregunta bastante importante. Por ejemplo, parte de las cosas que nosotros tenemos aquí en la medicina a nivel nacional es que trabajamos más en la reacción y no en la prevención. Entonces vamos al médico, digamos, cuando ya tenemos alguna enfermedad, cuando ya tenemos algún tipo de problema diagnosticado o cuando ya es muy obvio que necesitamos esto. Sin embargo, como parte de la cultura preventiva, la medicina del deporte y del ejercicio es algo que tiene que estar. ¿Por qué? Nosotros trabajamos de forma transversal con diferentes especialidades. No solamente es con el deporte y con el alto rendimiento, sino también nosotros trabajamos, por ejemplo, con la prevención cardiovascular de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Trabajamos de forma transversal ¿con quién? Con cardiología, con neumología, con endocrinología, con cirugía, traumatología, reumatología, etcétera, etcétera. Entonces, desde un punto de vista, digamos, de prevención, debería de existir mayor oferta y mayor demanda para los médicos del deporte, definitivamente. Ahora, por lo que tú me has contado, en realidad, la transversalidad del médico del deporte abarca prácticamente todos los circuitos médicos habidos y por haber, o sea, hasta endocrinología. Sí, claro. O sea, el médico deportólogo tiene que conocer prácticamente todo el funcionamiento del ser humano.
Sí, o sea, no absolutamente todo, porque claramente sería un poco soberbio de mi parte, pero definitivamente sí estar al tanto de bastantes cosas, más que todo el tema de las pues rutas, hablando del caso específico de la endocrinología, tendríamos que ver pues todas las rutas metabólicas diferentes que hay, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros con conocimiento de causa poder intervenir y poder hacer algún tipo de no sé si la palabra sea corrección, pero sí intervención, ¿no? En distintas patologías, ¿no? Se dice que el deportista es una persona no común y no normal. ¿Por qué? Porque hace un deporte de alto rendimiento y exige el organismo. ¿Eso es realmente cierto? Sí, claro. El alto rendimiento como tal no es otra cosa que el máximo de las capacidades físicas que un individuo pueda tener, ¿no? Dependiendo del escenario que querramos nosotros plantear. Cuando hablamos de rendimiento físico, hablamos mucho, y no solamente físico, mental. Ayer tuve la suerte de hacer una presentación en el Sport Summit del Instituto Peruano del Deporte como tal, y dentro de las cosas de estas, en la definición del alto rendimiento, nosotros enfocamos siempre al tema físico, pero no nos damos cuenta de que el tema mental y la cabeza a veces es importantísima. No está primero y no está arriba pues por algo. Entonces tiene que haber una comunión entre las adaptaciones tanto físicas, no físicas, ¿no? Entonces hablamos nosotros de que cosas como que potencia, velocidad de reacción, explosividad, ¿no? Y todo esto de la mano con una correcta alimentación, un correcto descanso, mentalmente tiene que estar alineado. ¿Qué hacemos si una persona, por ejemplo, está en su prime físico, tiene una masa muscular increíble, una potencia, aceleración increíble, todo, pero mentalmente no está bien? No va para ningún lado. Probablemente esa persona en algún punto no va a despegar, ¿no? Como se espera que esté. Entonces, también yo repito algo siempre, que es que el alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento no es saludable. ¿Por qué? Porque la vida útil de un deportista es corta. Tú ves que el deportista de alto rendimiento lo que hace a lo largo de toda su carrera es patear el techo que se va poniendo progresivamente, ¿verdad? Cuando un chico comienza, por ejemplo, el límite que tiene en ese punto está aquí. Y lo que hace es subirlo. Y va subiendo el techo que tiene constantemente a lo largo de toda su carrera. En el camino aparecerán lesiones, en el camino aparecerán pues episodios adversos, ¿no? Y él tiene que seguir. Siempre va a tener un entrenador, una federación, una competencia pronta, una presión por seguir. Por eso es que nosotros, cuando comenzamos y hablamos del alto rendimiento, comenzamos con una base ancha y progresivamente vamos acortándola, ¿no? Desde el periodo formativo, ¿no? Luego de esto subimos a los que son, como se conocen como promesas, ¿no? Que son proyectos que probablemente vayan. Entonces, dentro de esos, ¿en quiénes inviertes tú? En los que efectivamente tienen adaptaciones positivas y comienzan a subir progresivamente. Y te quedas con el alto rendimiento, que es un pico, ¿no? Y de ese pico tienes la cabecita, la puntita, que es cosas los que se conocen como élite, ¿no? Entonces, es eso básicamente. Si hablamos del tema, siguiendo con la pregunta del talento, ¿podríamos decir que el desarrollo del talento tiene que ver con un tema neuronal? Bueno, a ver. Porque la velocidad dicen que es neuronal. ¿Okay? Se nace rápido. O sea, es difícil que una persona neuronalmente que no tenga esa capacidad pueda lograr el tema de la velocidad. Puede lograr potencia, que es otro tema. Sí. ¿Es verdad? ¿Cómo vemos ese aspecto? Porque hay muchos papás que ven que su hijo no es tan rápido. Yo creo, por ejemplo, que hay... A ver, eso tiene mucho que ver también porque con el desarrollo de determinadas capacidades se va a dar de la mano con el desarrollo de la fuerza. Y tú necesitas entrenar, por ejemplo, si una persona nunca desarrolla, por ejemplo, de 10 personas que tengan la posibilidad o tengan la capacidad, no sé si decir innata, pero el camino hacia eso, para ser rápidos, para ser explosivos, para tener todo ese combo, digamos, si no lo entrena, de gratis eso no va a perdurar. O sea, necesitamos entrenar eso.
hay algún tipo siempre se habla, por ejemplo, de la transición de las fibras y de la maduración de estas desde edades tempranas, ¿no? Como hemos conversado muchísimas veces fuera de micros, todo el tema de las diferentes tipos de fibras y los diferentes tipos de capacidades o de ventajas que cada fibra muscular tiene, ¿no? Y qué persona tiene más de una y más de otra, y en qué deporte tiene más de una y más de otra. Entonces, todas esas cosas, definitivamente hay gente que tiene mayor predisposición, mayor capacidad o mayor cantidad de ciertas. Claro, pero acaba siendo entrenable completamente. Las fibras rojas son de resistencia. Claro. Las fibras blancas son de velocidad. Y también tenemos las fibras mixtas. Y hay las mixtas. De acuerdo, Ok. de acuerdo. ¿Qué determina la fibra? ¿La neurona o la fibra por sí sola? Es que la neurona y la fibra o sea, son complementos. No es que una de el otro, ¿no? Ok. Simplemente lo que haces tú tienes la capacidad de hacer ciertas cosas y ciertas actividades con ciertas fibras. Obviamente todo esto, como te digo, es entrenable. Y la diferenciación de estas comienza en edades tempranas. En el tema de la velocidad, el periodo latente, Sí. que es en sus marcas, listos, y entre que Sí, va afuera. ¿no? el estímulo auditivo, el estímulo visual y el individuo reacciona, Sí. ¿se puede trabajar y se puede mejorar? Todo es entrenable. Todo es perfectible. Todo puedes entrenarlo ciertas cosas. ¿Y a qué edad? Bueno, mientras más temprano comiences, mejor, ¿verdad? ¿Qué edad más o menos es la edad Si de es oro? que- O a qué edad debes comenzar y cuál sería la edad de oro como para Si poder tú me establecer hablas, esto? ¿cuándo puedes comenzar tú todos estos estímulos? Desde lo más temprano que tú puedas. ¿A qué voy con esto? Hay gente que, por ejemplo, arranca esto a los 2, 3 años. Hay gente que te dice, no, a mi hijo yo no le voy a dar pesas. Pero ¿qué cosa es pesas? Yo no pretendo que un niño de 2 años y medio me cargue 120 kilos de pecho. Ujú. Lo que yo pretendo es que esta persona, según sus capacidades, comience a entrenar la fuerza. Que esto puede ser para un niño desde jalar un cable O saltar. o un elástico o saltar. Tenemos, por ejemplo, capacidades que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad gruesa son los movimientos simples, caminar, saltar, moverse. La fina, cosas mucho más puntuales, mucho más específicas. Meter una llave. Una abrir llave, puerta. llenar con pelotitas estos de papel crepé, pegar circulitos, cosas por el estilo. Claro, por eso hacen el aprestamiento en edades tempranas, en kinder, ese tipo de situaciones, Amén, ¿no? tal cual. Entonces, cuando tú hablas de cuándo puedo yo entrenar a los chicos, mientras más temprano comiencen, muchísimo mejor. En Alemania, por ejemplo, en Suecia, hay colegios que gente que tiene, no sé, 4 o 5 años, en la guardería o como sería el nido que le decimos nosotros, o kinder, no sé, ellos ya tienen esto, ya implementan esto. Entonces, y tú ves que no hay nadie que se esté rompiendo las piernas, Claro, ni que le esté yendo mal, ¿no? O Tan sea, importante como tener el objeto que es la pelota en Sí. edades tempranas es desarrollar la estimulación temprana, ¿no? Sí, La claro. psicomotricidad. De acuerdo. Y a veces la gente no lo entiende. O sea, cuando llevan a sus hijos a una academia y ven que están haciendo trabajos de manera diferente, motrices, Sí, claro. los papás comienzan a quejarse que trajeron a su hijo para que juegue fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es por el desconocimiento que hay con respecto a este tipo de situaciones. Por ejemplo, el estímulo en su marca, listos, Ya. pararse, sentarse y ese tipo de Claro. cosas, ¿no es cierto? Velocidad de reacción. Velocidad de reacción. De acuerdo. ¿Ok? El trabajo de la fuerza. Y que acá en el Perú es satanizado. O sea, acá en el Perú el tema de la fuerza, mira, en el fútbol, generalmente acá en el Perú se trabaja X, en Chile se trabaja 2X la fuerza y en Ecuador se trabaja 3X la fuerza. Sí, claro. Por eso hay una diferencia al momento que vas a competir. O sea, al momento de la competencia, el fútbol es un deporte de fricción. Sí. ¿No es cierto? Ahora, este niño que vive en un departamento de 80 metros, Ok. que ya no juega en la calle como antes, que Sí. ya no sube al árbol como antes, o sea, que el papá lo tenía que estar agarrando, ¿no? O lo dejaban suelto. Sí, Tiene menos estímulo. sí, claro. El niño salta en la cama en su casa y la mamá le dice, lo castiga por saltar en la cama. Claro. ¿Me vas a llevar a la cama? Claro, Claro. ¿cómo cambia esto para las mamás? Que me vas a valorar la cama, entonces ese estímulo no existe hoy, el día de hoy. ¿Cómo suplantamos ese estímulo? A ver, hay recomendaciones de actividad física que uno tiene que seguir, digamos así. Los chicos tienen que ser chicos.
tienen que saltar, tienen que correr, tienen que tener actividad física de intensidad moderada alta, diaria. Necesitan hacer eso. Hoy es muy común que la gente, por ejemplo, pongamos algo que para mí es penoso. La educación física en algunos colegios hoy por hoy es algo... Igual a recreo. La gente piensa que es igual a recreo. Claro, pero a lo que voy es que la educación física, como yo la tengo concebida con lo que he pasado, y creo que muchos acá quizá, era algo obligatorio, era algo que tú tenías, y tú tenías que ver eso, y tú veías que los chicos, hoy por hoy, por ejemplo, tú ves por la calle, caminas a alguien y ves a alguien con las escápulas pegadas, con las manos para abajo, con una jiba atrás, que no se paran derecho, no saben saltar, no saben correr. Hay gente que comienza a jugar fútbol, por ejemplo. Yo recibo en la consulta muchísima gente que, por ejemplo, me dice, doctor, mi hijo está corriendo y le duele mucho. Y él quiere jugar fútbol. Y yo le digo, ok, perfecto. Yo qué hago siempre cuando un paciente de estos llega, yo salgo y tenemos un corredor en la clínica y le digo, camina. Y la mamá me mira como que, ¿para qué saca mi hijo? Camina, le digo. Y les remango el pantalón hasta las rodillas y le digo, camina, quiero verte caminar. El chico no camina. O sea, camina de un lado para otro, no va bien, párate en punta de pies, no tiene idea cómo. Muscularmente, digamos, no están, no voy a decir desarrollados, porque algunos tienen 10 años u 11, pero no están estimulados como han tenido que ser. Entonces tú ves cuando tú trasladas esto y haces de esto algo constante, cuando estos tengan 15, 16 años, muscularmente estén mejor, digamos, van a tener muchas deficiencias. Glúteo medio, la cadera entra distinto, sobrecargas la rodilla, sobrecargas el tobillo en algún punto, tienes más lesiones, no vas a poder patear bien, no vas a poder frenar bien. Hay gente que no tiene masa muscular. Cuando tú juegas fútbol, por ejemplo, aceleración. Hoy por hoy tú ves que hay gente que llega a picos de 36 km por hora. Tú dices, me estás cochineando. Es una velocidad gigantesca. Lo que ha cambiado ahora el fútbol. Las lesiones, por ejemplo, las de isquiotibiales en el año 2017-2016 estaba en el tercer lugar. Bueno, los isquiotibiales para el público es el músculo posterior. Femoral, lo que le dicen los, ¿no? Que está de la pierna. aquí atrás, exacto. Entonces cuando tú ves, y esos son los músculos de la explosión. Es lo que más se lesiona. Hoy día un deportista se lesiona más el isquiotibial, que es ese músculo que está en la pierna. Que los cuádriceps, por ejemplo. Que los cuádriceps. O que el tobillo. Y ¿cómo se llama? El ligamento cruzado. Claro, pero si es que tú ves, por ejemplo, en temas biomecánicos simples, de los estabilizadores dinámicos que es en el juego, corriendo. Los isquiotibiales estabilizan el ligamento cruzado anterior y el cuádriceps el posterior. Entonces, cuando una persona tiene los isquios y los cuádriceps fuertes, es mucho menos probable que te lesiones lo otro. Y esto va asociado a una movilidad de cadera, movilidad de tobillo. ¿Y eso cómo se trabaja? O sea, ¿cómo se trabaja esa parte? ¿Es la fuerza más flexibilidad? Claro. Tú tienes que tener, o sea, fuerza, flexibilidad, coordinación, velocidad, aceleración, desaceleración. Tienes que trabajar todo, cambio de dirección. Hace un momento has dicho algo que yo creo que es importante que la gente lo pueda entender, ¿no? El hueso crece más rápido que el músculo. Sí, claro. Ok, si el hueso crece más rápido que el músculo, una de las situaciones que tiene que suceder es que tienes que hacer mucha flexibilidad en etapa de crecimiento. De acuerdo, sí. ¿Ok? Para que el músculo tenga la extensión suficiente y no sea un isquiotibial corto que al final de cuentas te genere lesiones. Pero la fuerza también tiene que entrar a tallar acá. Por supuesto, claro. O sea, tú en un periodo formativo, en un periodo de progreso del deporte, tú no puedes saltearte la parte de la fuerza. Tienes que trabajar la fuerza. El tema es que aquí la gente tiene mucho miedo de trabajar la fuerza. No, que le van a hacer, que se va a lesionar la rodilla. O la placa de crecimiento se va a romper, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Ligas. Piensan que porque uno hace ligas y un chico hace dos planchas. Tú dijiste hace un rato, la gente va y quiere que sus hijos jueguen fútbol. Pero no saben que para jugar fútbol tienes que estar apto para el fútbol. Mito o realidad. ¿Cómo incide el descanso en un deportista? Es lo que se conoce como el entrenamiento invisible. ¿Cuánto debe dormir un niño que practica deporte? ¿Cuánto debe dormir un joven que practica deporte? Un niño que practica deporte tiene que estar entre las 8 o 9 horas de sueño. Y una persona que practica deporte adulta, 8 horas es un número redondo.
Unos hablan de la siesta, el power nap, por ejemplo. 30 minutos. No puede ser más allá de eso. Yo puedo hacer, dicen algunos, puedo hacer mi día libre lo que yo quiera. Sí. Después de la competencia, Uh-huh. te vas a la discoteca hasta las 6 de la mañana. Sí. ¿Hay algo contraproducente o es...? A ver. Uno tiene que ser... Es que eso es un tema bien picante, a ti te gusta, ¿no? Para eso, porque para eso es este programa también, para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? A ver, tenemos al médico. Yo, como médico, jamás te voy a decir como deportista, tómate un trago. ¿Por qué? Básicamente, escúchame. Es mi día libre. Escúchame, está bien. Pero tú eres deportista 24/7. Tú tienes una responsabilidad que no es distinto a que hagas lo mismo del entrenamiento todos los días a toda hora. Pero tú tienes que entender algo. Alguna vez entrevistaron a Carlos Tevez y alguna vez también hace poco entrevistaron a ¿cómo se llama? Oliver Son. Y él habla y él, por ejemplo, dice que sí, efectivamente, pero a él, lo que él hace, a él le pagan por estar físicamente bien. No te digo que no te tomes un trago, te puedes tomar un trago completamente. Pero cuando tus noches de trago sobrepasan las noches de hacer las cosas bien, de por sí el alcohol no favorece la síntesis proteica. Comenzando por ahí. Y el lavado de ácido láctico tampoco en el hígado. Absolutamente nada. Entonces, el individuo que no duerme bien y no descansa bien, no recupera bien. No existe... O sea, no es que yo después duermo todo el domingo y el lunes voy a entrenar. No existe ningún recuperador mejor que el sueño. Entonces tú como deportista de alto rendimiento, tú tienes dos conductas. La primera es, soy un ser humano y me puedo tomar una chela de vez en cuando. Completamente de acuerdo. Puedes tomar un par de chelas. No, un par ya no. Esa es la peor mentira. Chiquitas, pues, esa es la peor mentira. No Vamos un par de chelas y... Pero ¿no? 2 latitas no te vas a tomar 2 margaritos, pues, ¿no? O sea... Pero a lo que voy con esto es que si estás comiendo, estás en un almuerzo familiar, puedes brindar y perfecto. Estás con tu esposa comiéndote una pasta una noche, te puedes tomar una copa de vino. Puedes hacer eso, por supuesto que sí. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Cuando ya simplemente te vas de juerga y te comes, no sé, pues 7 horas de juerga, al día siguiente entrenas y tomas y todo eso por el estilo, obviamente todo eso va a dificultar la recuperación. A ver, vamos a ir a favor de los que toman. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Yo termino la competencia, me voy a la discoteca. Sí. Hasta las 6 de la mañana, Sí. y ahí duermo todo el domingo. Sí. O sea, sí tengo recuperación. Sí. Y el lunes entreno. ¿Tu recuperación va a ser igual con trago que sin trago? Bueno, dímelo tú. Completamente no. Yo sé que no, pero que me lo diga el médico. Completamente no. Claramente no. No te digo que puedes hacer las cosas programadas, claro que sí, ¿no? Pero si estás en etapa de competencia, es un poco irresponsable. ¿En qué incide el alcohol, básicamente? O sea, aparte del tema proteico. Dificulta la recuperación, genera deshidratación, dificulta la síntesis proteica. O sea, eso significa que tú podrás entrenar el día siguiente, pero probablemente la lesión que tengas la siguiente semana sea producto... No puedo decirte directamente esto, pero de que pueda afectar, por supuesto que sí. El alcohol, por ejemplo, un deportista profesional, un deportista de alta competencia, tiene que tener, tú dile a Cristiano Ronaldo cuántos tragos se toma No, estamos a la hablando semana. de otro planeta. Pero es que precisamente, pero ¿por qué si el ejemplo es ese, por qué no hacemos las cosas que él hace? Porque Messi te cuenta y el pata te dice, mi vida, desde la milanesa con papas hasta el nutricionista que tuve luego, me cambió la vida. Y por eso es que ellos juegan al nivel que juegan. Messi juega, ¿cuántos partidos al año juega? Ahora entiendo por qué varios de esta mesa no llegamos. Pero claro, obviamente. Guitarra llama cajón. El caucao, Guitarra llama cajón, así el monoguito a la italiana, no Pero seas mal. Si es que tú ves, por ejemplo, en algunos clubes, ¿cuál es la comida? ¿Cuántos tienen un nutricionista deportivo perenne ahí? ¿Cuánta gente come? ¿Cuánta sabe? Tasa de hidratación, o sea, son cosas que el equipo multidisciplinario, el staff de un club tiene que darse cuenta. Hay mucha gente que no tiene eso, que piensa que el chocolate es todo. Y que y que mira, que cómo toca, mira que... Claro, perfecto, pero ¿hasta cuándo? Tú ves, por ejemplo, la composición corporal ahora de los futbolistas que están saliendo. Acá hay promesas de 23 años.
Acá hay promesas de 23 años, 22 años. Y tú ves al chico este de acá, español, Yamal. El otro día se sacó el polo, tú puedes lavar ropa. Armadísimo. Y son cosas que no ves aquí. Claro, competir a los 16, 17 años ya implica otra construcción corporal, ¿no? Ahora, mito o realidad. Los suplementos para los chicos que practican fútbol, por ejemplo, Sí. y están en la pubertad y tienen trabajo de fuerza. ¿Es necesario los suplementos o solo con una buena alimentación se puede suplir? Idealmente tú deberías, con lo que comes, debería de bastarte. Pero si después de eso tus requerimientos aumentan, tienes que suplirlos, o sea, tienes que llenarlos con determinadas cosas, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, necesitas tu ingesta proteica, tiene que ser más alta de la que puedes consumir, necesitas tomarla y necesitas complementarla de esa forma. Por eso que yo digo siempre, el nutricionista deportivo tiene que estar ahí. El nutri tiene que saber, y es un plan para cada persona, independiente de cada uno. O los papás tienen que llevar a su hijo a un nutricionista. A un nutri, por supuesto, claro que sí. Pero sin lugar a dudas, sin pero que valga. El nutri tiene que estar ahí. Completamente eso. Bueno, es complejo, ¿no? O sea, el ser deportista de élite es complejo y en realidad el padre de familia tiene que entender de que se necesita ayuda para poder competir de manera diferente, ¿no? Porque en realidad en edades tempranas, más que nada es el tema de una buena alimentación y, como lo dijiste hace un momento, el tema de las capacidades. O sea, el trabajo de las capacidades que son importantes y llevar al profesional competente para que pueda hacer una evaluación. O sea, en realidad las evaluaciones son importantes en las edades tempranas y en las edades de crecimiento, ¿no? Sí, claro. En la etapa juvenil. Ahora, dijiste algo que yo quiero, por lo menos hasta las preguntas, quiero destacar. Dijiste, si yo llevo a mi hijo al endocrinólogo, la talla que voy a alcanzar es la talla entre el papá y la mamá. Sí, claro. O sea, por más que me den lo que me den, no voy a crecer más. O sea, las hormonas, la inyección de hormonas, ese tipo de cosas. Estamos hablando de cosas. La hormona es otro tema, porque hormonalmente, si te inyectan hormona de crecimiento, precisamente puedes crecer un poco más, ¿no? Pero, digamos, si tú me dices a mí, yo tengo 1,60 m y mi mujer tiene 1,56 m y me llevas a tu hijo y me dices, doctor, ¿qué hace mi hijo? Pues probablemente entre ustedes dos tendrá una talla parecida a eso. Claro, pero con la hormona no va a llegar a medir 1,90 m para que pueda ser, en el caso que sea arquero, ¿no? No, es imposible. Pero depende qué hormona, cuánta hormona y qué es lo que estés buscando. Tiene efectos secundarios y contraproducentes también. Por eso, ese es un tema que me gustaría conversarlo en una siguiente oportunidad, porque claro yo creo que acá hay mucha tela por cortar. Pero mucha. ¿No me acuerdo? ¿A qué edad comienzan los exámenes? Debería comenzar. ¿Cuándo el papá se debe preocupar? Claro que sí. El tema del crecimiento, dónde debe acudir y todo eso. Betina, tenemos preguntas. Tenemos una importante aquí. Doctor, ¿qué staff de profesionales recomienda para que un club pueda cumplir óptimamente el proceso de desarrollo formativo para la élite, ¿no? Ok, es una pregunta importantísima. Inicialmente, un médico del deporte. Médico del deporte es básico. Un nutricionista es necesario. Un psicólogo y un fisioterapeuta. Psicólogo para el papá. Para el papá, para el hijo, para el todo. O sea, una de las cosas de garantizar una mejoría en formación no es solamente dedicarnos al deportista, sino también al entorno. Entonces tiene que dar también eventualmente charlas, capacitaciones a los padres, ¿no? Para que sepan más o menos por dónde ir. Diego, el programa creo que ha sido importante contigo. No va a ser la última, porque te insto a que podamos hablar del crecimiento, después de la fuerza, ¿no es cierto? Cómo desarrollar la fuerza en un niño, en un adolescente, el tema de la alimentación, tocarlo tangencialmente para que después lleguen los profesionales. Así que, por favor, comprométete a venir a uno que otro domingo a poder ocultar algunas situaciones que yo creo que son interesantes. O sea, hay gente que necesita información.
y que no la tiene. Mira, todo lo que sea compartir información, tú sabes, a mí me encanta, así que yo no tengo problema alguno. Yo me comprometo. Tú me avisas y yo vengo. Yo sé que trabajas en varias clínicas importantes, en el IPD. Pareces político, chapas todo. Por ahora, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, hay que compartir conocimiento. Hay muchos tabúes que romper. Muchos mitos. Mucho aguadito, como dicen. Y a ti te encanta, así que... ahí estamos. Yo vengo acá siempre que tú me invites. En la candela estamos. Okay. Siempre que tú me invites, Oscar. Ok, Diego. Ok, muchas gracias y nos vamos a la pausa. Quiero en este preámbulo que es importante porque a través de los viajes que he hecho durante toda mi vida, gracias al fútbol, lógicamente, gracias a FIFA, he podido preguntarle casi a la gran mayoría de entrenadores de élite, caso Peckerman, entrenadores uruguayos Fabián Coito, Jean-Michel Benesset, que fue el jefe máximo de Francia y de la FIFA. ¿Cómo un deportista llega a la élite? O sea, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un jugador para llegar a la élite? ¿No? Y generalmente la gran mayoría piensa de que el niño que tiene condiciones a los 9, 10 años, y vino el doctor el otro día, Sáenz, y definimos un poco el asunto, ¿no? O sea, es antes de la pubertad y después de la pubertad. Hay que cuidar el tema de cuando llega la pubertad porque ahí hay una situación de la naturaleza y del ADN, de la familia, porque mucho tiene que ver cuando menstruó la mamá, cuando creció el papá, cuando le vino la pubertad, y a veces el asunto viene complicado porque hay chicos que nacen después de julio, los que nacen en enero le llevan más o menos 6 meses, pero también el deportista, el chico que ha jugado muy bien al fútbol y tiene crecimiento tardío, tiene que enfrentar a chicos mucho más grandes, tiene que enfrentar el tema de la fuerza, tiene que enfrentar el tema de la talla. Ya no es tan rápido porque el otro chico más grande con menos zancadas lo alcanza. Ya comienza una situación de desconfianza y por ende de temor, que es lo que nos trae el día de hoy, el miedo, ¿no? Entonces, para esto tenemos un especialista y este especialista va a abordar algunas de las situaciones que sufre el niño cuando sale a la cancha, porque a ver, es muy fácil para el papá, para el entrenador, soltar al chico a la cancha. El asunto es de cuando él está en la cancha, está solo. Tiene que enfrentar sus miedos. Así que para eso, y a veces no es entendido por el entrenador y tampoco es entendido por el padre de familia, ¿no? Entonces comienza la presión. Para este caso tenemos a Sebastián, que va a darnos el currículum, el amplio currículum de nuestro querido amigo Arturo Díaz. Claro que sí, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy nos acompaña Arturo Díaz, un destacado psicólogo y terapeuta sistémico con una amplia trayectoria como socio consultor en Gnosis Coaching and Consulting. Además cuenta con un máster en coaching y psicología deportiva y ha trabajado de cerca con deportistas de alto rendimiento. Un placer que nos acompañes, Arturo, el día de hoy. Gracias, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto, como siempre, estar por acá. Carlos. Gracias, Sebastián, por el pase. Un gusto verte, Oscar. ¿Cómo estás, Romina? Siempre gusto escucharnos. Betina, perdóname, Betina. Romina es la que... Betina Romina es ella. Claro. El miedo. El miedo es un tema bien interesante, el miedo. Es algo que usualmente no se habla. Yo siento que todos necesitamos ver el miedo de una manera diferente, ¿no? Es más, yo creo que muchos evitamos el miedo. No sé, tú tienes mucha experiencia en el tema de futbolistas en la cancha, yo también, y te das cuenta que el miedo es algo que no se habla mucho. Es más, te dicen, no tengas miedo, ¿no? Y en realidad no se puede no tener miedo. Dime tú una situación en la que no se pueda tener miedo. Es más, yo tenía un entrenador, trabajaba como un equipo de menores, y había un entrenador que le decía, chicos, ustedes tienen que salir sin miedo a la cancha. Y yo lo jalaba y le decía, a ver, ¿cómo puedes salir sin miedo a la cancha? Cuéntame. No puedes, o sea, no puedes bloquear la emoción. El miedo es una emoción básica en el ser humano. El miedo te apoya a sobrevivir. Imagínate un soldado en la guerra sin miedo. Lo matan. Imagínate tú saliendo a la calle, cruzando una pista, y ahí viene el tema, ¿no? No tendrás miedo a cruzar la pista, pero tienes algo que se llama prudencia o precaución.
que es una intensidad, es un nivel de miedo bajo. Los chicos en etapa formativa sí tienen miedo. Y es importante que sepamos que los niños y adolescentes, el miedo es un factor importante en su desarrollo deportivo. Y acá seguro la gente me escucha, ¿cómo el miedo? Pero no deberíamos tener miedo, tenemos que ser valientes, ¿no? Entonces, la valentía no hay forma que exista si no existe el miedo por su parte. O sea, para ser valientes tenemos que tener miedo. Eso para mí es base importante, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué es el miedo, ¿qué me dirían? Betina, Sebastián, Oscar, a ver, ¿qué es el miedo para ustedes? Es el temor a casi lo inesperado, ¿no? Tener como que esa sensación de no saber en realidad qué te puede pasar, pero... Y no, incluso hasta no poder controlarlo, creo yo. Algo por ahí podría ir. Buenísimo, buenísimo. De hecho, sí, el miedo es el mejor sistema de protección que tenemos los seres humanos. O sea, hay una parte de nuestro cerebro. Voy a empezar con la parte un poco técnica, pero ahí me interrumpe. Me dicen, ya, ando a lo concreto. El ser humano tiene en su cerebro una forma de adaptarse a las circunstancias. El miedo te permite cuidarte, ¿vale? Y hay 3 formas de afrontar el miedo. Y eso pasa en los deportistas también. Y mira, la primera es huir. Huir, salir del espacio. Tanto cognitivamente, me ha pasado que hay deportistas que se van y salen del partido, se van de la cancha y se van a otro lado. O sea, mentalmente no están en el partido. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has visto un deportista que no está conectado con el equipo? Es porque el miedo está que lo hace huir, lo saca, ¿ok? Lo otro es que te paraliza, ¿eh? Y lo otro es que atacas. Son las 3 respuestas ante el miedo. Y eso también parece mucho en el deporte. Cuando un chico es súper agresivo, sin ninguna razón, sin ninguna causa aparente, necesitamos observar cuál es el miedo que hay detrás de eso. No estoy hablando de garra ni de pasión, ojo. No estoy hablando de coraje, eso es otra cosa. Estoy hablando de cuando se vuelve agresivo, hay un miedo por lo cual se quiere defender de ese miedo. ¿Eh? Algo que me preguntan mucho los papás que trabajan con deportistas es cómo yo puedo saber si el miedo de mi hijo no le está permitiendo trabajar. Hay un miedo saludable y es importante tener miedo a un nivel que nos apoye. ¿Ok? Hay varias causas, hay formas de identificarlo. Primero, fisiológicamente, o sea, a nivel de cuerpo, a nivel de manifestaciones observables, como por ejemplo la respiración de tu hijo. Cuando tu hijo deportista antes del partido tenga una respiración corta, y tú vas a saber, no me vas a dejar mentir, la respiración corta afecta el rendimiento. Sí, claro. O sea, 120 pulsaciones cuando ni siquiera se empezó a calentar. Imagínate, cuando comienzas a calentar estás en 180 y cuando comienzas la parte final, que es el rush de picar, ya vuelas. O sea, estás en más de 200 y hasta medio mareado te puedes sentir, ¿no? Exactamente. Y el miedo puede llegar a marearte. El miedo te hace que tú respires cortamente porque obviamente la respiración del miedo es aguantar la mayor cantidad de aire posible. Entonces tú no respiras, la respiración cortita. Eso va a afectarte de todas maneras el rendimiento y tu capacidad cognitiva también. O sea, hay deportistas que entran con miedo, que no lo saben manejar, niños, jóvenes, que se aturden en el partido. Y tú no sabes por qué, si es muy bueno. Si en los entrenamientos la rompe, la destruye. O contra ese rival, me pasaba, no es nombre de clubes, pero había un deportista que contra un equipo, que contra un rival, se ponía muy nervioso. Y sus palpitaciones, la sudoración, por ejemplo, en niños, en jóvenes, el dolor de estómago es muy frecuente, sobre todo en menores. En menores, los más niños tienen estas consecuencias fisiológicas, se llama fisiológicas porque vienen del cuerpo, ¿no? Dolores de cabeza, a veces cuando ya el miedo está rumiando algunos pensamientos. El miedo también tiene que ver con pensamientos de que algo malo va a pasar, ¿no? Preocupaciones, pensamientos negativos, vergüenza, miedo a fallar. O sea, en los niños pasa mucho 3 cosas. Número 1, el miedo a fallar. Pero no es el miedo a fallar, sino la consecuencia que aparece luego de fallar, que es el reclamo de mi equipo o el reclamo de mi entrenador. Y hay entrenadores que ahí sí necesitamos llamar la atención sobre eso. O sea, el miedo al error es miedo a la crítica, o el miedo al padre a perder la validación del papá, o la crítica que te va a venir en la casa, o la carga que no estás pudiendo asumir como niño que va a ser responsable de alguna carga económica quizás para tu familia, o de repente la crítica y la expectativa del papá de que debe ser bueno en ese partido. Entonces, el niño se carga y el joven también. En el joven hay otro tipo de miedos. Es un poco más social.
el que su equipo le reclame, el fallarle a su equipo, el no pertenecer. ¿Me dejo entender? No es tanto el fallar, sino la consecuencia que viene al fallar. Y eso somos responsables los papás y los entrenadores, de generar un entorno saludable ante el error y que de ahí podamos nosotros trabajar el miedo. Ojo, acá es importante y mejor no me va a dejar mentir. Como un tiro libre no se trabaja el día que vas a tener un tiro libre. Un penal, patear bien un penal, no se trabaja el mismo día que vas a patear el penal. Se trabaja antes. El miedo es igual, así como la pasión, así como la alegría, así como el coraje. Vamos a hablar un momento de la pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Sí? El miedo se trabaja antes de que tengas miedo, no el día que tienes miedo. ¿Sí? Y hay muchas técnicas para eso, que vamos a hablar justamente hoy día también de algunas técnicas para eso. Entonces, necesitamos saber cómo afrontar el miedo de diferentes maneras, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? Yo te voy a contar 2 ejemplos. Yo tenía un niño de 11 años, ¿sí? Que era buenísimo, ya no estaba jugando al fútbol, ¿no? Pero el tema era el miedo a la crítica de su mamá cuando salía del campo. Entonces el niño tenía miedo cuando iba al partido, miedo cuando entraba al campo, miedo cuando salía del campo y no jugaba bien. Y hasta jugando bien, su mamá también le daba algún tipo de crítica. Entonces, necesitamos entender que el miedo es parte del deportista y hay técnicas para poder manejarlo, ¿no? Digamos así, no es la única manifestación el tema de la respiración corta, ¿no? Sino que el cambio de conducta. Por ejemplo, yo cuando iba en el bus a los partidos, generalmente me preocupaba cuando el equipo iba callado, iba mudo. Porque una cosa es estar mudo en el camarín y otra cosa es estar mudo en el trayecto. O sea, generalmente la conducta de los chicos es bulla, risa, ¿no? Se están moviendo, hay que calmarlos. Más bien, cuando el equipo va mudo, hablo en jugadores, niños, adolescentes, es una situación. Entonces, igual pasa en el camarín. Es por eso que yo siempre les digo a los entrenadores, cuando he trabajado de jefe de unidad técnica, los obligo a estar en el calentamiento del equipo. ¿Ok? Generalmente no están. Claro, no están. Tú cuando estás en el calentamiento vas viendo al jugador, vas viendo el equipo y vas viendo cada uno de los jugadores. Entonces, tú te das cuenta cuando la gente también, seguro, ahora que los padres de familia están escuchando esta parte, se van a percatar de lo siguiente. El entrenador sabe cuando el equipo va a ganar. El entrenador sabe cuando el equipo va a salir con fuerza al partido, porque el calentamiento se hace diferente, tú lo notas. O sea, lo notas en la actitud corporal, en el lenguaje no verbal. Porque alguien te puede decir, sí, yo voy a ganar hoy día, pero su lenguaje verbal, su lenguaje corporal va en otra dirección. Esa es una parte, ¿ok? Entonces, quiero que más o menos le des al oyente cuáles son estas manifestaciones según tu experiencia, porque no es solamente el tema de la respiración corta, es verdad. Quizás el programa es muy, muy largo para una sola mañana, pero ok, puede haber parte 2. Si es que hay preguntas de la gente, porque ojo, en la semana nos han estado preguntando, llueven las preguntas en la semana, pero necesitamos que pregunten ahora, ¿ok? Necesitamos que la gente intervenga ahora, no tengan miedo en escribir, en dar sus opiniones, o de lo contrario, en preguntar qué es lo que pasa con su hijo, qué temas de los temas que se están abordando. ¿Qué me dices, Arturo? ¿Qué otras manifestaciones hay? El tema justamente de que los equipos no hablan mucho, depende, ¿no? Pero sí es verdad. O sea, recuerda que la forma de afrontar el miedo es paralizándote. Entonces, cuando un niño tiene, o un joven tiene poca movilidad o poca actividad, o sea, se reprime un poco en su actividad, no actúa rápidamente, o sea, no ves esa alegría, no ves ese movimiento, claro, ves un poco de tensión en su cuerpo, eso es una importante. ¿Sí? El tema del bus, y cuando van callados, a veces el entrenador piensa, están perfectos, están concentrados, no necesariamente. El cambio de conducta, a lo que me refería era al cambio de conducta, sí, ¿no? Si correcto. Siempre van haciendo bulla y ese día no hacen bulla, entonces hay algo que no camina, ¿no? Sí, correcto. Voy a hablarle primero a los papás. ¿Ah? Uh-huh. Cuando sales del campo y tu hijo no quiere ir al partido, no tiene el mismo entusiasmo de ir al partido, diferente a otros, ahí hay miedo. No, pero de repente está nervioso. Sí, hay miedo. O sea, el fondo es el miedo. El miedo cuando te dice cosas como, no sé si voy a jugar bien. Usualmente el niño no te va a decir estoy con miedo. Más el joven menos. ¿Ya? Pero sí necesitamos, por ejemplo, observar, hay un par de comportamientos. Número 1,
el tema de la actitud ante ir o no ir a este partido o este entrenamiento. ¿Ok? Número 2, ¿no te ha pasado que a veces niños se visten completamente de sus uniformes y están completamente vestidos, siempre están listos para, y no pasa eso? No hay ese tipo de comportamientos que usualmente se dan. Ahí hay un tema también a observar. Este cambio de comportamiento, como tú bien lo dices, es porque hay miedo. La alimentación, el tema del apetito, también es un índice de miedo. O sea, el niño a veces no quiere comer, no quiere movilizarse mucho. Perdóname, ¿miedo y ansiedad puede ser? Es que están relacionados. El ok. miedo genera ansiedad. Porque la ansiedad también no te dan a comer. Sí, pero es que detrás de la ansiedad hay miedo. Ok. ¿Sí? La ansiedad es pensar que algo malo va a pasar. El miedo no necesariamente es que algo malo va a pasar. El miedo es que yo estoy pensando que lo que yo soy no es suficiente de repente para el partido que venga. O no entreno lo suficiente, o el partido siempre nos ganan. Solamente ese pensamiento me puede llevar a la ansiedad. Sí, el miedo me puede llevar a la ansiedad. El miedo no manejado me lleva a la ansiedad. Y es importante verlo también. Necesitas gestionar el miedo. Ahora, hay intensidades de miedo. Está bien que el chico tenga miedo. Y eso es importante verlo. O sea, que un equipo llegue con miedo a un partido no está mal. Está perfecto para poder gestionarlo. Pero hay forma de gestionarlo. Voy a usar el ejemplo del bus. Cuando un equipo o cuando una persona tiene miedo, necesita decir que tiene miedo. ¿Sí? La base del trabajo emocional en el deportista es reconocer nuestros miedos, es reconocer nuestras emociones. Tengo miedo. Pero no es algo que se valide mucho en el mundo deportivo. O sea, si yo digo tengo miedo, y me ha pasado, y los entrenadores escuchan que un jugador dice tengo miedo, es más, primero, ni siquiera, o sea, usualmente no es lo común. Si encuentro entrenadores que generan este espacio, ¿cómo se sienten? Y alienta que la gente, que los niños digan cómo se sienten. Hay niños que se sienten alegres, hay niños que se sienten más entusiasmados que otros, pero hay niños que se sienten con miedo y es importante manifestarlo. Cuando tú lo dices, y hay una investigación bien importante, cuando tú dices qué es lo que te pasa, tu emoción baja el 20% su intensidad. Eso está comprobado. Entonces, a veces en los camerinos, mencionar y decir tengo miedo es importante. ¿Sí? Los padres de familia deben observar y deben preguntarle al chico cómo te sientes antes de jugar una competencia y validar la emoción en la que están. Debemos dejar de decir, no tengas miedo, porque es como decir, no tengas alegría. No, eso no se puede hacer. Es como cuando los entrenadores dicen, ¡cálmense! Sí, claro. O sea, claro. ¿Entiendes? O sea, tengo una pregunta ahí. ¿El miedo tiene que ver con el nivel de inteligencia del individuo? No, depende de qué inteligencia estemos hablando. Porque el hecho de reconocer lo que se puede perder, lo que se puede ganar, lo que puede fallar, lo que no puede fallar, el público, el reconocer las situaciones que pueden brindar a partir de eso, no implica un tema de inteligencia porque el otro simplemente entra y juega y se divierte porque siente que es un juego. Para otro chico que en el Perú es muy normal que un chico tenga todo y los hermanos no tengan lo suficiente porque él los va a salvar, supuestamente, porque el fútbol es eso. Y entonces esa presión hace que se ejerza un nivel de miedo y el chico sabe lo que se puede perder. Entonces el chico que no es inteligente probablemente ni siquiera se da cuenta del tema. ¿Eso es así? Ahí hay que determinar qué entendemos por inteligencia. ¿Sí? Lo que tú me estás hablando es percibir o tomar conciencia de la consecuencia de lo que yo hago. Así es, efectivamente. Ok. Sí. No voy a hablar de inteligencia lo voy a sacar aparte, pero el niño, mientras más consciente es de lo que implica sus errores, más tiene las consecuencias de sus errores, mientras más carga emocional en ese sentido tenga, es mucho más complicado para él. Es mucha más carga para él. Por ejemplo, vamos a hablar de las tribunas. Las tribunas juegan un rol muy importante en el desarrollo del niño, ¿sí? Del joven también. El que haya público apoya mucho a la formación mental y de la resiliencia del niño, porque el público es algo con lo que siempre va a convivir en su carrera profesional. Cuando tú sabes, y un niño en formación tiene un público, y acá voy nuevamente con los papás, un público que está presente, que está observando al niño, y es un público
saludable, aunque no siempre hay públicos saludables, en la etapa de formación, los padres necesitan ser un público que apoye, que exige, pero que no invalide. Son 3 niveles: que apoye, que exige y que no invalide. ¿Ok? Mientras más el niño es consciente de sus circunstancias, de sus consecuencias, mayor miedo hay, obvio. ¿Sí? Es tanto como decir, si yo erro este penal, las consecuencias que mi papá me dijo, que yo percibo, no necesariamente tienes que habérselo dicho. También el niño puede percibir una consecuencia que no necesariamente se lo ha dicho literalmente. El papá a veces no le dice, oye, de ti depende el futuro de la familia. A veces sí. Pero a veces el entrenador le dice, bueno, tú eres el mejor jugador del partido. De ti dependemos. Lo he escuchado. Y eso es una carga para el niño demasiado grande si es que no antes ha sabido gestionar esa responsabilidad. Entonces, mientras más conscientes de las variables que tengas como consecuencia de tus acciones, más miedo vas a sentir. Repito, no es a jugar mal, es a la consecuencia que genera el equivocarte. Y ahí viene algo. Los deportistas necesitamos formarnos en temas de mecanismos de afrontamiento. Los mecanismos de afrontamiento son importantes. Los niños necesitamos... Es como y acá voy a tocar un poco tu tema y me corriges, Oscar. Es como en la etapa formativa, el niño tiene que aprender a llevar el balón en tramos largos, ¿no? Más que en tramos cortos al inicio. Igual, los entrenadores en la etapa formativa y los padres necesitamos saber cómo manejar el miedo de nuestros niños desde muy pequeños, ¿sí? Y lo primero es validarlos, lo primero es escucharlos, ¿sí? Claro, es como... Digamos así, o sea, hay un miedo por desconocimiento del juego, ¿estamos de acuerdo? O sea, el niño no sabe qué hacer, por ejemplo, en defensa, qué hacer en ataque, o sea, de acuerdo, el arquero, ¿entiendes? O sea, hay un miedo como consecuencia de la falta de información, ¿ok? Y falta de entrenamiento, porque la mayoría está más enfocado en la competencia. Vuelvo a repetir, la gente habla de la competencia, no habla del entrenamiento. Y lo más importante, lo dijo Wilmar la semana pasada, y yo también lo considero, es el entrenamiento. El que pone en valor el día domingo, el sábado, el partido, el que pone en valor es el entrenador. No es el jugador. El jugador va y hace lo que el entrenador ha trabajado en la semana. Tal cual. No es el jugador el que pone en valor ese día lo que ha aprendido solamente. Es evaluado el entrenador. Y eso tiene que quedar claro. O sea, tenemos que asumir responsabilidades. Recuerdo una vez en una jefatura de unidad técnica donde estaba viendo el partido y el chico que estaba de lateral derecho, que estaba al otro lado, lo tenían en un baile que parecía entre marinera, rap y todo lo demás. ¿Ok? Y el entrenador, en vez de ayudarlo y darle alguna indicación, le dice, ¿qué pasa, Fernando? Hoy día estás hecho una madre. O sea, le puso el rótulo completo. Yo llamé al entrenador a un costado y le dije, mira, no voy a hacer lo mismo que tú has hecho con el jugador. Ahora te pregunto, ¿qué indicación técnico o táctica es lo que le acabas de dar? ¿En qué lo ayuda lo que le acabas de decir? Lo tiraste a los leones. ¿Entiendes? O sea, porque el entrenador no puede decirle a un jugador qué es lo que está sucediendo, por qué está haciendo algo mal. ¿Ok? Él es el encargado de corregir en el entrenamiento. Él es el encargado de darle apoyo. El chico estaba prácticamente en un naufragio y en vez de tirar el salvavidas le tiró una piedra. ¿Entiendes? Entonces, esa información es una parte. El siguiente miedo del chico es por el padre. Es por depende de la edad. Los niños es por el padre. Los jóvenes es por el equipo, por sus compañeros, por la repercusión que tenga con los compañeros y el entrenador. ¿Y por qué hay chicos que no quieren que sus padres estén en el partido? Porque tienen miedo de su percepción ante su rendimiento, porque tienen miedo que los vean, porque tienen miedo de su invalidación, porque tienen miedo de su mirada, porque tienen miedo de no fallarles, ¿sí? Hay un tema, tú has mencionado algo, eso que acabas de mencionar tú se llama autoconcepto. Eso que has dicho. El autoconcepto es cómo percibo yo como jugador. Es importante que los entrenadores trabajemos mucho en cómo se percibe el chico antes del partido, durante el partido y después del partido. Se llama mecanismo de afrontamiento. Si yo me considero que yo he entrenado bien, ¿aún así puedo tener miedo? Sí, señores. Así yo he entrenado bien y sienta que soy un crack, puedo tener miedo y es saludable que tengas miedo. ¿Ok? ¿Cómo el entrenador gestiona eso en el entrenamiento? Es base. Entonces, el chico tiene miedo a perder, miedo a fallar, miedo a equivocarse, lo que fuere. Mientras más gestiones tu miedo, más seguro a la cancha vas a salir. Mientras más aceptes tu miedo, más seguro a la cancha vas a salir. Hay una percepción de yo puedo hacerlo, ¿ok? Número 2,
Hay un miedo al colectivo, a mi equipo. Quieras o no quieras, el fútbol es un deporte colectivo. Y cuando tú fallas, impactas al equipo. Ese reclamo que se hacen los chicos en el partido también necesita gestionarse en el entrenamiento. Otro nivel de miedo es al entrenador. Si le hago caso, si el entrenador está de alguna manera atento a esta gestión, el reclamo que hace el entrenador, escúchame, y acá entrenadores, no solamente es hacia la persona que está jugando o si a la persona que no está jugando. Cuando un chico se equivoca en el campo, es importante lo que dice el entrenador porque está transmitiendo miedo a la banca. Hay un miedo de banca también. Hay un miedo en el suplente. ¿En qué momento va a entrar? No, imagínate, perdona que te corte, ¿no? El entrenador habla en voz alta, ¿no? Y vocifera y comenta cosas negativas de los jugadores que están en ese momento y la banca está escuchando. Y después el entrenador le dice, ven, entra con confianza. O entra con seguridad. ¿Entiendes? O sea, cálmate, que yo estoy acá para apoyarte después que ha destrozado casi a 8 jugadores pues, del equipo, ¿no? Claro, o sea, y yo tuve que hacer una interrupción en un equipo a un entrenador que usualmente hacía eso. El equipo fallaba, y una persona fallaba a un pase o fallaba un tiro, y el entrenador volteaba a la banca a burlarse, a hacer comentarios irónicos o sarcásticos sobre lo que había pasado. Entonces yo tuve que interrumpir al entrenador y le dije, lo que estás haciendo es un equipo, estamos jugándonos en la clasificación a la siguiente ronda. Tú no puedes hacer ese tipo de comentarios porque mira el nivel, los ojos de los chicos, la tensión corporal. Los chicos movían, otro indicador es cuando en el banco ves que un chico está moviendo el pie pero aceleradamente. Eso tienes que verlo con otro tipo de indicadores, pero el pie era rapidísimo, está generando nervios, está generando ansiedad. En ese momento tienes que sacarlos a moverse. Se ponen de pie y a soltar la emoción, a calentar, a moverse un poco, a soltar músculos, porque si no, el nervio te puede consumir, la ansiedad, el miedo te puede consumir. Yo tuve que interrumpir a este entrenador y decirle, deja de hacer eso, porque luego estás mandando a los chicos, ¿cómo van a entrar? Porque ya no es el rival, date cuenta, es como ponerte, tengo a mi rival al frente que es duro, y tengo a mi entrenador atrás, que en vez de apoyarme, también entonces estoy entre la espada y la pared. Y el chico entra nervioso. Y el que sale siente alivio. Entonces es como que bien, lo ponemos como la carne del sándwich al pobre chico. Y está en formación, y es un joven. Entonces hay chicos que les importa nada y lo mandan a rodar al entrenador, que ha pasado, o aparece esta agresión. ¿Te acuerdas que te dije que el miedo genera ataques? O empiezan a ser más agresivos al equipo contrario. Y empiezan a reclamar, y empiezan a ofuscarse y los expulsan. Buenos días, queridos amigos y oyentes de Ovación, fieles seguidores de una radio que se dedica al deporte y de este programa Evolution 360, que lo que busca es ayudar a la gente a poder entender cómo se desarrolla el fútbol de menores. Quizás todo el mundo habla del fútbol de mayores, es lo más mediático y lo que más se habla, pero pocos hablan de la formación y para eso siempre invitamos a entendidos en la materia. Y aquí con 2 conductores especialistas en menores también. Bueno, uno especialista, que es Roberto Ufo, y el otro, Gabriel, que me reemplazó la semana pasada. Dicen que apoteósicamente, dice que ya querían ponerlo acá en la conducción. Han habido muchas llamadas, incluida la de su mamá. Bueno, para el saludo, fuera de broma, para el saludo respectivo, Roberto. Gracias, Oscar, Gabriel, buen día. Anderson, ahí en cabina, gracias por un domingo más. Tocar un tema que nadie quiere hablar, que todo el mundo habla siempre del fútbol profesional, del fútbol afuera, lo que supuestamente llama la atención a la gente, pero este espacio de fútbol de menores necesita tener mayor llegada. Acá estamos, Oscar, para aportar, para aprender también. Hoy tenemos un gran invitado para aprender y seguir dando lo mejor en el fútbol de menores, que nadie, estamos viendo fechas de fútbol profesional donde vemos chicos que denominamos jóvenes con 21 o 22 años con conceptos muy poco aprendidos, ¿no? Un saludo con todos, realmente que, como lo han dicho mis compañeros, un programa que se enfoca en algo que muchos otros no se quieren enfocar o no quieren mojarse, que es el fútbol formativo, que siempre decimos que es lo más importante para el futuro y no nos concentramos como debe ser. Hoy tenemos un invitado de altura, nos va a acompañar Javier Livia, un preparador físico de origen peruano con una destacada carrera tanto en Italia como en Perú, licenciado en Ciencias del Deporte y con una especialización en Ciencias y Técnicas del Deporte. Javier acumula una experiencia en la preparación física de equipos de alto
alto rendimiento. Ha estado, por ejemplo, en el Livorno Calcio, donde estuvo durante la Serie A y la Serie B, así como también estuvo en el sector juvenil del club como jefe de unidad técnica de menores. Además, Javier ha sido personal trainer de la tenista profesional Camila Giorgi, quien llegó a ser la número 45 del mundo en el ranking y la número 1 en Italia. Su experiencia no se limita solamente al fútbol, sino que también abarca la dirección de su propio centro de alto rendimiento deportivo en Lucca, Italia. Muy buenos días, Javier, desde acá Lima para Italia. ¿En dónde te encuentras? ¿En qué parte de Italia? Buenos días a todos, Oscar. Un placer escucharte. En este momento me encuentro en mi casa. Habíamos conversado en estos días que me llamabas, así que he preferido estar acá y esperar tu llamada para conversar y profundizar los temas que tú propongas. Sí, bueno, escúchame, pero ¿en qué parte de Italia te encuentras? Yo me encuentro en la región toscana, a 70 kilómetros de Florencia. Se llama Lucca la provincia donde estoy yo. Digamos que hay un grande movimiento deportivo, sea futbolístico que en otros deportes, ¿no? A nivel de fútbol tenemos la Fiorentina, Empoli, en Serie B ahí tenemos en este momento el Pisa, el Livorno que está tratando de salir otra vez al fútbol de máxima expresión, así que es una región muy deportiva, digamos, ¿eh? Javier, una consulta, ¿cómo fue tu periplo para llegar a Italia? O sea, ¿cómo fue la decisión para ir a Italia? Bueno, eso nace cuando estuvimos juntos, Oscar. ¿Te acuerdas cuando vinimos al Mundialito en Francia? Que hicimos una buena presentación con la sub-15. Ganamos empatamos un partido con Italia, no sé si te acuerdas. ¿Empatamos o ganamos? Ganamos, ya estás viejo, ya no te acuerdas, ganamos 2-1. Ganamos el partido con Italia, clasificamos a la etapa después y conocí a un miembro del cuerpo técnico de la selección italiana que intercambiamos nuestros contactos. Y luego, cuando regresamos al Perú, a través de mail, continuamos a comunicarnos y él me dijo, ¿no?, que si me interesaba la posibilidad de venir a estudiar, a perfeccionarme. Y es ahí que yo lo evalué y me agradaba esa idea de venir y de hacer el curso que hacen todos los preparadores físicos acá para el fútbol profesional. Y en el 2005 quise venir, pero en ese momento estaba con el Sport Ancas, así que no se pudo dar. Y el 2006 dije, voy de todas maneras, y ahí regreso. En esto me acuerdo que en ese periodo había conversado con la dirigencia de Alianza Lima para hacerme cargo como coordinador del departamento de menores de la preparación física de Alianza Lima, con el dirigente en ese momento era Remigio Morales Bermúdez. Él me quiso hacer firmar el contrato antes de que yo venga, pero después en el directorio le dijeron, no, cuando él regrese le hacemos firmar el contrato. Lamentablemente, o no sé si afortunadamente, no se firmó nada, y bueno, entonces yo vine acá, hice el curso. Después del curso conocí a algunas personas que me ofrecieron la posibilidad de trabajar. Entonces no sabía en ese momento si regresar, porque tenía ya una palabra, empeñada la palabra para regresar y hacerme cargo del departamento de preparación física de Alianza en todo lo que era la parte de divisiones inferiores. Pero me atrajo mucho hacer una experiencia de algunos meses. Entonces acepté el reto, dije voy a quedarme algunos meses y después regreso, ¿no? Lo llamé a Remigio más, me dijo, no, profesor, quédese, y después apenas usted viene, nos metemos ya a trabajar acá. Si el destino quiso de que después de 2 meses les gustó mucho el trabajo que se estaba realizando y me ofrecieron un contrato de 1 año. Ya con el contrato, lógicamente, tenía que quedarme.
Me entusiasmó la idea porque se estaba haciendo un buen trabajo, empezamos a jugar con los grandes equipos. En ese periodo Livorno jugaba la Serie A, entonces nuestro campeonato a nivel de juveniles era con los equipos importantes, Inter, Milan, Juventus, Genoa, Atalanta, y llegamente para mí era una experiencia muy que me enriquecía tanto, ¿no? Llegó casi al fines del año y me vuelven a ofrecer el renuevo del contrato, esta vez por 2 años, así que de ahí ya después de 2 años continué y mira, han pasado 19 años y sigo acá. Bueno, una historia que empezó mediante un curso y un peruano más de éxito en el mundo. Yo he tenido la oportunidad por la descendencia que tengo de ver gente que trabaja en Japón, y el peruano es muy calificado, es muy apreciado, a pesar de que hay brasileros, a pesar que hay de otros países. Brasil es la colonia más grande, pero siempre el trabajador peruano es muy apreciado, ¿no? Y me imagino que tú estarás dejando muy bien el alto en nombre de Perú. Sí, no me puedo lamentar, sinceramente me han acogido muy bien. He tenido, o sea, yo creo que el éxito que tienen los peruanos es que somos un pueblo, una nación que estamos acostumbrados a con poco a conseguir mucho, porque a veces no tenemos la tecnología, no tenemos los medios económicos, y entonces tenemos que de alguna manera ingeniarnos para poder estar a los grandes niveles. Y un poco me ha pasado. Hola. Uy, en Italia, Livorno. Javier, se está cortando la comunicación. Escúchame, vamos. Está pasando un avión, espera un momento. Oye, pasan bajo esos aviones. Sí, porque Pisa está cerca, entonces ahí estamos en el aeropuerto, pero no tan cerca, pero bueno, pues ahora siento que está pasando un avión, que será esa la... Parece que estuviéramos en Coyique, yo creo que estás hablando de Coyique. No. Bueno, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, dale. Bueno, y te contaba, ¿no? Entonces, parte del éxito que he tenido y que me siento muy orgulloso es la genialidad que tenemos para crearnos nosotros las situaciones y adaptarnos rápidamente con nuestro ingenio, nuestra creatividad, hacer cosas buenas, ¿no? Y te digo, la experiencia que tuvimos a nivel de selecciones me ayudó mucho porque a nivel de información y todo, yo estaba muy a la vanguardia en ese momento y me ayudó para escalar rápidamente de un sector juvenil al nivel profesional, donde he estado casi 8 años tras Serie A y Serie B, ¿no? ¿Qué te digo? Creo que esa es la gran ventaja que tenemos porque estamos acostumbrados con casi nada a construir cosas. Lógicamente, cuando te encuentras con tecnología, una logística buena, entonces puedes hacer mucho más, ¿no? Sí, bueno. Y creo que esa es una de las cosas. Sí, escúchame. Bueno, siempre los menores somos los parientes pobres pues, del fútbol, ¿no? O sea, siempre que tú haces un plan de trabajo, te dicen no hay. Esa es la palabra que más se escucha de los dirigentes, no hay. Por más que siempre cuento esto, ¿no? Una vez un dirigente universitario, la federación había dado $50,000. Nunca lo vimos. Nunca vimos el dinero, o sea, fue para mayores, de frente. O sea, ¿entiendes? Entonces siempre no hay. A ver, Roberto, querías hacer una pregunta. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Ufo te saluda. Buen día, campeón. Hola Roberto, un abrazo a la distancia. Igualmente, un placer poder tenerte acá. Ya yendo un poco a la especialidad, ¿cuál fue tu diagnóstico en la preparación física de los menores? ¿Cómo estamos trabajando en el Perú, lo que has podido apreciar, lo que has podido ver antes de llegar a la profesional, el fútbol de menores en el país? La preparación física del fútbol de menores en el país. ¿Tú me haces la pregunta por a nivel de Italia o en Perú? En Perú.
Mira, yo con lo que he vivido a nivel de preparación física, y no solo física, porque hemos tenido mucho contacto con los entrenadores, amigos, todos que hemos trabajado tanto en el fútbol allá, yo creo que una de las grandes diferencias, o sea, es una situación comprobada a nivel haciendal, a nivel de empresas, son los programas que te llevan hacia el objetivo. Entonces creo que el gran problema, ¿no?, al menos hasta el año 2006 que yo estuve en Perú, era que no habían programas y cuando había un programa no se respetaban las programaciones. Es una cosa que en Europa, por ejemplo, acá solo se trabaja con programas. Tú presentas, te contratan y tú tienes que crear un programa para lograr un objetivo. Tu objetivo es estar a mitad de clasifica, tu objetivo es no retroceder, tu objetivo es vencer el título. Lógicamente, cada club, cada círculo deportivo tiene su realidad, vive su realidad. Nosotros queremos este año no descender la categoría, nosotros queremos hacer tentar en la mitad clasifica, o queremos clasificar a uno de los campeonatos europeos, y se establecen los programas inicialmente y se respetan. Esa es una de las grandes cosas que yo he encontrado. Yo cuando empecé en Livorno me dijeron, nosotros lo que queremos es que nuestros jugadores alcancen un buen nivel de rendimiento, que lo muestren en los partidos que tenemos con los grandes clubes, para poder ser una posibilidad de tener jugadores salidos de nuestras canteras. Entonces yo me enfoqué en eso en ese momento, y te digo, ¿no?, se cumplió el programa, se establecieron objetivos, periodos de preparación, periodos de amistosos, periodos de dar partidos a algunos jóvenes que se veía que eran los más talentosos, y después de 2 años vimos los resultados, porque en 2 años prácticamente todos estos jugadores habían ya aprobado el nivel profesional, y muchos de ellos pues salieron a jugar con el primer equipo, y algunos los vendieron a los grandes equipos. Entonces esa es una de las grandes diferencias que yo noté cuando estuve acá. La preparación de una programación, de un programa, y el desarrollo del programa, ¿no? O sea, hay un objetivo, hay que llegar a este objetivo. El objetivo era jugadores, y llegamos al objetivo. Es algunas cosas que no, de repente la premura de resultados, el ser protagonistas, te hace desviar de las cosas que son reales. En Perú al menos me acuerdo que eran muchas de esas cosas. Javier, ¿cómo? Yo estoy ahora en el mundo de menores y veo muchos chicos que llegan a los 14, 15 años con muchas lesiones articulares, rodilla, tobillos, por sobrecarga de trabajos de fuerza en edades tempranas. ¿Cómo se prepara al niño en la etapa infanto para que llegue a la etapa juvenil con una base de fuerza donde pueda ejecutar los ejercicios pliométricos, claro, y posteriormente el levantamiento de pesas, ¿no? Muy acertado en esta cosa, porque te digo, la fuerza es un trabajo de progresión. Tienes que empezar con intensidades bajas en tempranas edades, mediante juegos, mediante saltos, mediante pequeñas cargas de trabajo, para que los tendones, los músculos se acostumbren, ¿no? Se adapten a las intensidades más altas que vienen después, ¿no? Entonces, te digo, por ejemplo, ¿no?, yo he tenido, ahora que trabajo con el tenis, tuve la posibilidad de estar en Moscú, porque fui a ver a entrevistarme con unos entrenadores de tenis. Y la cosa que me sorprendió es que veía, por ejemplo, que los 30 primeros minutos del entrenamiento se dedicaban a hacer saltos con los pies juntos a todos los niños, estoy hablando de niños de 8 a 10 años, 12 años ya menos, 8 o 10 años,
y 30 minutos de solo saltos hacia adelante, de forma lateral, con un pie, con el otro pie, multisaltos, o sea, pequeños saltos, no te estoy hablando de grandes intensidades. Entonces, por curiosidad, le digo, porque estuve 3 días, 4 días, los 3 días que estuve en este círculo de tenis, me decían, o sea, vi que era siempre la misma, ¿no? Y le digo, ¿por qué ustedes hacen este tipo de trabajo? Y me dijo, porque nosotros hemos descubierto, o sea, son ya estudios que vienen de muchos años atrás, que ejecutando la pliometría, porque eso es pliometría, los saltos, logran de que la célula ósea, la célula de los huesos, nazca por el estrés que tú lo estás sometiendo, nazcan mucho más fuertes. Entonces, si tú tienes huesos que son mucho más fuertes, tu organismo crea músculos mucho más potentes para mover esta estructura ósea. Entonces, por eso te digo, son programas que ellos respetan, y estos programas, lógicamente, pues se lo encuentran. Si tú ves a nivel de tenis, las rusas y los rusos tienen mucho, ocupan las mejores clasificas a nivel del mundo, ¿no? Entonces te digo, en el fútbol es lo mismo. Si tú haces una progresión desde pequeños, ¿no? Que lógicamente acá se tienen que poner de acuerdo todos los preparados físicos, los entrenadores, que en los 15, 20 primeros minutos de cada entrenamiento hacer un tipo de trabajo, seguramente que encontrarás chicos mucho más preparados cuando tendrán 14, 15 años, encontrarás de que habiendo estimulado por un grande periodo de tiempo, 2, 3, 4 años, un tipo de entrenamiento, entonces tu organismo, la musculatura de estos muchachos es mucho más, se ha adaptado mucho mejor y llega en mejores condiciones a ejecutar las acciones explosivas de velocidad, de contrastes, de saltos en edades, hay jóvenes de 14, 15 años. No sé si me he sido claro en la explicación. Javier, en base, sí, muy claro, escúchame, en base a esa situación que tú acabas de anotar, que para mí es bastante novedosa porque has visto en otro país ya un estudio con respecto a los multisaltos, pliometría. Sí. Yo te quería hacer una acotación, según mi experiencia, parte de las lesiones que se suscitan en las articulaciones y en los tendones, más en los tendones, lógicamente, y a nivel muscular, es por la poco trabajo de flexibilidad que se realiza en edades tempranas, ¿no? Porque el hueso crece primero que el músculo y que el tendón. ¿Es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, esto está comprobado a nivel de los ortopédicos, ¿no? ¿En qué sentido? De que si el músculo no tiene la capacidad de flexibilidad, ahora la flexibilidad la podemos, muchos la asocian al estiramiento, o sea, hacer los estiramientos antes, durante y después del entrenamiento, mas no son solo los estiramientos, ¿no? O sea, el stretching, como se llama. Acá, por ejemplo, la flexibilidad y la movilidad articular se trabaja con el peso, haciendo ejercicios de fuerza, como trabajan los gimnastas. No sé si me dejo entender. Los gimnastas trabajan, por ejemplo, la flexibilidad de las caderas, de las piernas, no haciendo stretching, sino haciendo ejercicios de fuerza. Fuerza, por ejemplo, hacer un squat profundo, donde cuando hablamos de squat, máximo, perdóname, con una carga. Javier, perdóname, cuando hablamos de squat estamos hablando de sentadilla. De una sentadilla. Okay. Si tú haces una sentadilla profunda con un peso, o sea, no te estoy hablando de peso de la barra vacía, te estoy hablando de 60, 70, 80 kilos, que supera tu peso corpóreo. Entonces, estás trabajando la flexibilidad de todo tu aparato muscular y tendíneo. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en Perú me acuerdo que los squat, la sentadilla tenía que ser hasta 90 grados. Porque había muchas cosas, muchas discusiones que más abajo podías generar lesiones. En Europa, la sentadilla se trabaja hasta el nivel más bajo donde tú puedas llegar. Y ahí desarrollas movilidad de las cabillas, como si fuera un levantador de pesas, de los tobillos, de las rodillas y del anca.
entiendo. ¿Y qué tan o qué contra es el entrenamiento en la arena en niños, en etapa infanto? Por ejemplo, el entrenamiento en la arena, que lo usan mucho en Brasil, he visto, ¿no? Tiene un beneficio a nivel de fuerza-resistencia, pero a nivel de velocidad, porque la arena no es una superficie dura de contacto, es una superficie que si tú vas a apoyarte, el pie no encuentra una estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la rehabilitación es muy bueno, se usa muchísimo, pero para lograr reactividad y velocidad, pierdes, o sea, si tú trabajas mucho en la arena, pierdes reacción, el músculo se acostumbra a contraerse, el nivel tendíneo se acostumbra a contraerse en forma lenta, porque la arena no te permite contraer en forma rápida. Entonces, si son pocas sesiones en arena, entonces es positivo porque ganas un poco de fuerza y ganas esto a nivel de propioceptivo, al nivel de estabilidad de las pantorrillas, ¿cómo se llama? Del tobillo, de la rodilla y no me vienen las palabras porque no hablo español tan seguido, disculpa. Tenemos que llamarte más seguido. Entonces, escúchame, tú sabes que yo soy un amante. Practico el español. Claro, tú sabes que yo soy un amante del trabajo en arena. Generalmente lo utilizo para trabajo de fuerza-resistencia al principio, ¿sí? pero también como trabajo mental, ¿no? O sea, más que nada por un tema de desarrollo mental. O sea, si tú le das la dosificación justa, entonces cualquier elemento es importante. La arena, trabajar en altura, trabajar en el agua, cualquier elemento puede ser importante, pero a nivel fisiológico tenemos que saber qué cosa acercamos, qué cosa estamos buscando. A nivel fisiológico hay algunas cosas que te benefician más que otras. Y aquí en Evolution 360 tenemos una sección que nos gusta, que es la de mito o realidad. No, que te gusta a ti, a mí no me gusta. Bueno, que me gusta a mí, de mito o realidad. Creada por Gabriel. Que es para preguntar algunos mitos o ciertas creencias que hay. Y hoy quería enfocarlo también un poco más en las diferencias entre Italia y Perú en la preparación. Y el primero es, en Italia se presta más atención al desarrollo equilibrado de todas las capacidades físicas, velocidad, fuerza, resistencia, mientras que en Perú tal vez el enfoque es un poco más limitado. ¿Es mito o realidad? No, bueno, yo te puedo hablar en este momento, la realidad que vivo hace 20 años acá. En primer lugar, se da prioridad al desarrollo fisiológico del niño. El desarrollo fisiológico son sus capacidades físicas, sus capacidades coordinativas. Cuando hablo de capacidades físicas, hablo de resistencia, fuerza, velocidad, lógicamente con los periodos sensibles, ¿no? Por ejemplo, si son niños pequeños, seguramente el laboro más acentuado será a nivel coordinativo y nervioso. Cuando son adolescentes, los niveles de construcción muscular. Cuando son jóvenes, empieza ya el bombardeo de cargas físicas. Pero es armónico el trabajo. Todos los clubes tienen departamentos de preparación física con profesionales muy válidos. Todos los clubes, te digo, si se habla de clubes de Serie A, hay infraestructura, profesionales, fisiólogos, médicos, nutricionistas que están atrás de toda de estos departamentos. Y en Perú en este momento no te lo sabría decir porque no son 20 años que no estoy allá, pero creo que por los comentarios que me dan ustedes, hay muchas cosas que mejorar todavía. Claro, otro mito o realidad que se dice mucho es que el fútbol juvenil en Italia pone un mayor énfasis en el desarrollo físico en la etapa preadolescentes de 2 a 15 años. Obviamente comparando a hace 20 años cuando ya te fuiste a Italia, tal vez se dice que en Perú el enfoque suele empezar más tarde. Escúchalo, no te entendí. Bueno, que el fútbol juvenil en Italia se dice que pone un mayor énfasis en el desarrollo físico en la etapa preadolescente, mientras que en Perú el enfoque suele empezar más tarde. Por eso te digo, pero esto ya son cosas que, por ejemplo, en Sudamérica
ya tenemos los conocimientos. O sea, si tú conozco muchos colegas argentinos, uruguayos, por ejemplo, allá el nivel de preparación, si tú vas a un club, Vélez, River, Boca Juniors, Banfield, no sé, o sea, todos los clubes que yo en algún momento vi, te estoy hablando hace más de 15 años, 20 años atrás, el nivel de preparación era muy bueno. Iniciaban muy temprano. O sea, yo no creo, con todos los profesionales que han pasado por Perú, he sabido que en las jefaturas técnicas de las divisiones menores de Cristal, Alianza, Universitario, si no me equivoco, han habido profesionales, creo que hayan dejado alguna metodología, algunas ya nociones para que los profesionales peruanos y los dirigentes, que principalmente se convenzan de que si no hay un trabajo hecho bien en divisiones menores, en las bases, es difícil que tú puedas obtener grandes resultados a nivel profesional. Ok, mi querido Javier, creo que ha sido una entrevista importantísima, ha despejado muchas dudas y aparte nos ha dado, como siempre, nos has dado luz de ciertas innovaciones, de cierto trabajo que se tiene que seguir con los menores. Esta no va a ser la última, por favor. Queremos seguir exprimiendo este conocimiento que tienes allá y el éxito que has logrado allá en Italia. Así que de mi parte te doy un abrazo grande a la distancia. Espero tenerte pronto en Perú y que, bueno, ojalá que te podamos repatriar, pues, ¿no? Dentro de poco. Así que para mí ha sido un placer y dejo a los co-conductores para la despedida final. Gracias, Javier, por el tiempo. De verdad, aprendí mucho y también estoy seguro que la gente que nos está escuchando aprendió muchísimo acerca de los procesos, de cómo trabajar, a los profes también que han estado pendientes de la radio, cómo llevar el entrenamiento de fuerza en el fútbol de menores. Gracias, Javier, un placer escucharte, un placer aprender de ti y espero conocerte pronto. Así es, ahora estamos con el nutricionista Víctor Monsalve, quien nos va a acompañar el día de hoy para resolver unas cuantas dudas y ampliarnos, ¿no?, en cuanto a conocimiento sobre la alimentación de los futbolistas jóvenes, ¿no?, tan importante que es, sobre todo para que los padres puedan estar atentos. Y ya la gente tiene varias preguntas que seguro, si no es el día de hoy, las vamos a resolver en el próximo programa. Sí, efectivamente. Podemos presentar tienes el CV del doctor Víctor Monsalve. Claro que sí. Él es capacitador a nivel nacional del Instituto Peruano del Deporte, es nutricionista del plantel de fútbol del Club Universitario de Deportes de la Federación Peruana y también tiene un doctorado en educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bueno, agradecerle la oportunidad que me brinda de poder compartir parte del conocimiento con toda su audiencia. Bueno, eres bastante joven. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 35. 35, pero pareces de 28. O sea, creo que la nutrición te hace ser más joven. A ver si me pasas algo de tu dieta para poder tener menos años. Unos tips. Bien, mira, yo creo que es un aspecto importante que tampoco es muy tomado en cuenta. ¿Okay? Solamente cuando el tema de la obesidad, cuando uno deja de practicar deporte, sube de peso, uno va al nutricionista, ¿no? Entonces yo quería más o menos hacer un recuento rápido porque te vamos a tener como invitado recurrente porque queremos abordar muchos tópicos, ¿no? Y cada día la gente nos va a escribir, ¿no?, a través de las redes y nos va a pedir, de repente va a tener alguna inquietud, nos va a pedir un tema en específico, pero siempre todo está destinado al niño y al adolescente que practica el deporte, en este caso el fútbol. Entonces, ¿por qué alguien tiene que, o sea, por qué un padre de familia tiene que recurrir a un nutricionista para su hijo? ¿Y en qué edades? A ver, ¿por qué es importante que recurra al nutricionista? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que un niño en un proceso de formación no debe de tener básicamente el sistema de alimentación. Hay que empezar ahí. ¿Por qué? Porque el tema de lo que es la alimentación es una necesidad fisiológica propia del ser humano. Lo que tiene que hacer el niño es básicamente nutrirse. Y es ahí donde marca el tema de lo que es la diferencia. Ahora, hay que tener en cuenta dos criterios que muchas veces no son considerados dentro de lo que es un proceso formativo, que es la energía que yo debo de tener para el tema de lo que es el crecimiento y desarrollo. El común denominador de niños que compite, estudia y entrena a la vez.
Entonces, aquí podemos observar que hay un desgaste calórico muy elevado, cosas que no son consideradas, por ejemplo, en el momento del tema del crecimiento y del desarrollo. Y es por eso que nosotros podemos observar que el tamaño promedio hoy en día del peruano es 1,70 m. Y esto implica justamente por ese mal camino o mal asesoramiento que se da en la parte formativa. Porque a esto hay que agregarle, por ejemplo, no solamente el aporte de nutrientes esenciales que van a optimizar el crecimiento y el desarrollo, sino también el descanso. Porque es un niño que no tiene descanso. Porque sale del colegio, come probablemente en el auto, se dirige al centro de entrenamiento, sale 7, 8 de la noche, el tráfico en Lima es punto aparte, y estamos hablando que llega alrededor de 8:30, 9. Cena y tiene que ponerse a hacer sus actividades escolares. Y luego va repitiendo todo el mismo ciclo. Entonces muchas veces se opta no por tener un tipo de nutrición estructurada, sino básicamente qué es lo que voy encontrando dentro del camino. Entonces aquí implica mucho el tema de lo que es la planificación en sí. ¿Cuáles son los aspectos nutricionales que debe tener un niño deportista? Hablemos del niño primero, después del adolescente, ¿no? O sea, el niño que practica deporte tiene que tener una alimentación diferente al que no practica. Claro que sí. Claro que sí, porque estamos hablando de un niño deportista, ¿no? Por el hecho de que yo realice el tema de lo que es una sesión de entrenamiento implica que mi requerimiento, tanto en macro como en micronutrientes, sea más elevado a diferencia de aquel niño que no realiza absolutamente nada. Ahora, aquí hay puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y muchas veces en el proceso formativo no se toman. Uno de ellos, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de ver, es que básicamente solamente controlan peso y talla. Y el peso y talla son indicadores que a un nutricionista en particular hoy en día no nos dice nada. Lo que se tiene que analizar principalmente es el tema de la composición corporal. Y hay que tener en cuenta, y aquí estaría tocando un problema de salud pública, el Perú todavía tiene problemas de nutrición crónica, tiene problemas de anemia, tiene problemas de malnutrición, que son justamente los niños con sobrepeso u obesidad. Entonces aquí hay un problema que de cierto modo tiene que zanjarse las pautas dentro de lo que es en la casa. Y estos problemas definitivamente van a repercutir en el tema de lo que es la formación del niño como tal. Porque no solamente yo quiero que destaque en el tema del colegio, en el tema de lo que es el fútbol, sino que destaque principalmente, o sea, una persona que pueda trascender, ¿no? Que es lo que hoy en día se busca, por ejemplo, en las grandes instituciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la famosa, la Masía del Barcelona, donde el 100% de las personas que forman, no todos son futbolistas profesionales, pero sin embargo, el gran porcentaje de alumnos que han estudiado ahí, por lo menos ocupan cargos públicos, son funcionarios públicos de alto rango en España. Y podemos observar que ahí, como bien lo mencionaban inicialmente, el tema de lo que es la formación de valores, el tema de lo que es la parte ética, entre otras cosas. Se dice que comemos rico. La pregunta es, ¿comemos mal? Yo considero que la comida peruana no es mala. El detalle está en la cantidad. Y esto va principalmente por malos hábitos. Por ejemplo, ¿no? El peruano, si no toma sopa, es como si no hubiese almorzado. Perdón, doctor, yo creo que estamos entrando a un terreno álgido. Va a tener muchos haters esta semana, sí. Porque las mamás siempre te obligan a tomar la sopa, ¿no? Sí, sí, o sea, es más, si no tomas la sopa, no te paras de la mesa. Así es. O te castigan. O sea, la sopa no es un complemento nutricional para el niño en el deporte. No lo es. Uy, mito. No lo es. Por favor, asúmalo los mitos, Sebastián. No lo es porque según el Centro de Alimentación y Nutrición del Perú, que es el CENAN, hace una equivalencia que 5 platos de sopa equivale a un plato de guiso. Y ahí viene el problema, porque lo primero que nos hacen probar dentro de lo que es la elaboración de nuestro menú es la sopa. Y la sopa no tiene mucho aporte nutricional que digamos. Pero tenemos que tener en cuenta también la capacidad gástrica del niño, que aproximadamente es entre 500 a 800 centímetros cúbicos. En un plato de sopa aproximadamente yo ya tengo 500, ya ocupé todo. Entonces por eso es que el niño en el momento que quiere probar el tema de lo que es el guiso, ya está lleno. Bueno, todos los niños torturados por haber tomado la sopa y no poder comer el segundo. Así es. ¿Estamos de acuerdo?
hoy muchos padres de familia pueden entender a qué se debe. ¿Ok? Porque el estómago tiene una capacidad, como usted dice, y ya es completada hasta cierto punto en su mayoría con la sopa. O sea, la sopa no tiene ningún valor nutricional en lo absoluto. Así es, y yo hasta... Y el tallarín, la papa, el camote que va en la sopa, no sé, básicamente la son opciones de carbohidratos. Se habla mucho del tema del aporte de verduras, el aporte posiblemente de menudencia, pero si yo lo analizo desde el punto de vista nutricional, no es un alimento con una buena densidad calórica. ¿Y el caldo de gallina dónde lo deja? No, es que eso ya son otras cosas. A ver, ¿no? Cuénteme. ¿Pero el caldo de gallina sí tiene un valor o no? Básicamente lo que aporta un caldo de gallina es grasa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque dentro de los productos cárnicos, la gallina, igual que el pato, igual que el cuy, son alimentos que tienen alto contenido en grasa. Ahora, lo que yo no busco básicamente es cubrir en parte el tema de lo que son los macros, sino como lo digo inicialmente, es importante nutrir al niño. Bueno, buenas noticias para los niños con respecto a la sopa, o sea, vamos a quitar un poco de la mesa, ¿no? El tema de la sopa, pero mala noticia para nosotros, que nos gusta el caldo de gallina. Ahora, ¿cuáles son los principales alimentos que debe consumir un niño deportista, digamos entre los 6 y los 12 años? Fundamental, yo diría 2 grupos de carbohidratos, 2 grupos de macronutrientes. Y voy a dar algunos ejemplos para que se pueda entrenar. En una primera instancia, importante el consumo de proteínas. O sea, proteínas tenemos de ambos sectores. Por un lado, de origen animal, que tiene el pollo, la carne, el pescado, los huevos, etcétera. Y por el lado de origen vegetal tenemos lo que son las oleguminosas, ¿no? En este caso las menestras, las lentejas, los pallares, los garbanzos, la quinoa, por ejemplo. Y por el otro lado de los macro, importante yo considero el tema de lo que son los carbohidratos. Y ese es un gran problema que también hay en la sociedad. Porque muchas veces cuando el niño que compite tiene problemas de sobrepeso, obesidad, el primer gran error que cometen muchos profesionales, y esta información suelen brindarle a los padres de familia, es que restrinjan el consumo de carbohidratos. Cuando se sabe hoy en día que el carbohidrato es la energía, es el combustible principal que el niño necesita para poder rendir durante su sesión de entrenamiento, para poder rendir durante sus sesiones académicas. Y muchas veces, ¿quieres bajar de peso porque estás muy gordito? ¿No? Los mismos entrenadores a veces dicen, deja el pan, deja de comer el arroz, deja de comer el tema de los fideos. Y no se trata de prohibir, porque yo tengo que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero, que estoy generando el tema de lo que son hábitos para el tema de lo que es el desarrollo, bien, para el tema de lo que es la competición, para el tema de lo que es lo académico, y dónde voy a, como se dice, conseguir el tema de lo que es la energía para que mi cuerpo pueda optar por un crecimiento y desarrollo óptimo. Y eso es lo que se deja, como se dice, en el aire. Y es por ello que dentro de lo que es un proceso formativo no tenemos, como se dice, una estatura mucho más alta de lo que hoy en día el fútbol profesional exige, ¿no? Porque hoy en día, aunque algunos aspectos, considero sí que la talla es uno de los pilares hoy en día a tomar en cuenta. Bueno, en algunos puestos, ¿no? Ahora, un niño, una familia de bajos recursos, según lo que usted acaba de mencionar, generalmente la gente asocia las menestras con carbohidratos, ¿no es cierto? No con proteínas. No con proteínas, okay. Así es. Una familia de bajos recursos, para un niño que hace deporte, puede tener durante la semana, los 5 días, combinando diversas menestras. ¿Esas menestras tienen que ir acompañadas de una proteína o ya por sí sola, la menestra sola con un saborizante ya es un complemento importante para el niño deportista? Yo a título personal sí sugiero con la combinación de un tipo de proteína de origen animal. Yo sí lo sugiero, porque hay que analizar el tema de la menestra desde el punto de vista bromatológico. Una menestra en un 60% es netamente carbohidrato. Si bien es cierto, las menestras también presentan aminoácidos esenciales que de una u otra manera van a contribuir a que pueda haber la resíntesis proteica muscular para poder optimizar tema de lo que es crecimiento y desarrollo, pero dentro de la información que yo manejo considero que no es completa. Entonces, para ello sí es importante poder adicionar el tema de lo que es una proteína de origen vegetal. Y aquí ocurre algo muy interesante, por ejemplo, que es el bajo consumo de pescado que tenemos nosotros en nuestra sociedad. En el peruano, por lo general, si hablamos de 7 días a la semana, podemos mencionar que por lo menos 5 o 6 es el consumo de pollo.
5 o 6 es el consumo de pollo. Y el pescado es muy poquito. Y muchas veces se deja de consumir por el tema de lo que es nuestra idiosincrasia como sociedad, teniendo en consideración que el pescado es uno de los alimentos más completos que existen, ¿no? A comparación, obviamente, pues de algún otro producto que puede tener un mayor valor, ¿no? En caso de la carne. Digamos, ¿cuál sería la proteína más barata? Aparte, o sea, el pollo es una proteína... Es una proteína, así es. Que es probablemente consumible del punto de vista en familias de bajos recursos. Así es. Ok. ¿El huevo podría ser También un suplemento diferente al pollo, por ejemplo, en ese sentido? También Porque el huevo sí es barato. Claro, y es un tipo de proteína de alto valor biológico. Lo que pasa es que últimamente existen muchos mitos, ¿no? Y parte de los mitos probablemente es que se asocia al tema de lo que es el riesgo cardiovascular por la presencia del colesterol en la yema del huevo, ¿no? Lo cual también es un mito y es importante poder desterrarlo de este momento. Eso me parece interesante. Ahora, ¿cuántos huevos puede consumir o debería consumir un ser humano como máximo durante el día? Un promedio de 2 por día. 2 por día. O sea, no podría tomar en el desayuno una tortilla con pan y en la tarde comerse un huevo revuelto, por ejemplo. Ahora, siempre es importante el tema de lo que es el balance, ¿no? Si bien es cierto, en este caso, el tema de la presencia del colesterol que tiene el huevo no incide negativamente sobre los niveles de colesterol y triglicéridos, pero siempre es importante poder desarrollar el tema de un balance, puesto que hoy en día todo el mundo tiene algún antecedente genético. Probablemente, si yo no tenga el colesterol o triglicéridos, pero por ejemplo mi abuela lo tuvo, ¿no? Entonces hay un factor genético que pueda repotenciar esas circunstancias a la que yo pueda adquirir este tipo de problema de lipidemias. Entonces, para poder generar ese balance, sí es importante mantener el tema de lo que son los ácidos grasos saludables, en este caso, dentro de la dieta. Como por ejemplo, el tema de lo que es el pescado, el tema de lo que es el aceite de oliva, las semillas de linaza, la chía, el tema de la palta, por ejemplo, ¿no? Que en las oportunidades que he tenido de manejar equipos de fútbol profesional es la fruta, porque la palta en realidad es una fruta dentro de las preferidas, diría yo, de todos los planteles en sí, ¿no? Y porque obviamente saben la importancia que esto tiene, sobre todo por la presencia de los ácidos grasos omega 3, omega 6, que va a ayudar al tema de lo que es el reforzamiento de las articulaciones a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, para evitar el tema de lo que es una lesión, ¿no? Vamos a tocar diversos tópicos en los próximos programas. Nos gustaría que ustedes escriban a las redes sociales y nos digan cuáles son las inquietudes que tienen, ¿no? Ahora, preguntas rápidas de lo que vamos a abordar más adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe consumir un deportista? O sea, perdón, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia de consumo de alimento antes de la pubertad y después de la pubertad? O sea, digamos, un niño que cumple su ciclo y comienzas ya al tema de la adolescencia. ¿Hay alguna diferencia calórica? No, sí, definitivamente el requerimiento energético aumenta, definitivamente, porque justamente en ese proceso es donde se lleva a cabo el tema de lo que es el crecimiento y desarrollo. Y hay que tener en cuenta cierto tipo de lineamientos, y uno de ellos muy importante es el tema del sueño, porque es importante señalar que durante la fase del sueño hay un correcto estímulo de la hormona de crecimiento, que en efecto es la que hace que el niño pueda crecer longitudinalmente. Pero para ello yo necesito tener aportes de nutrientes esenciales, como por ejemplo el tema de lo que es el zinc, más no el calcio, porque siempre el tema del marketing, ¿no? Toma vaso de leche 3 veces al día con el afán de poder crecer. Y hemos vivido engañados porque el calcio en realidad no tiene ni una función netamente con el tema del crecimiento, sino básicamente se trata de un tema de salud ósea. Y un nutriente que sí está evidenciado dentro de lo que es el factor de crecimiento y desarrollo es el zinc, y el pescado es rico en zinc. ¿Hay alguna diferencia en el consumo de alimento un día antes de la competencia y en la mañana antes de la competencia? Claro, claro que sí. Y aquí agradezco el tema de la pregunta porque definitivamente esto va a permitir orientar mucho a la población. Normalmente cuando el niño compite muy temprano, estamos hablando alrededor de 10, 11 de la mañana, y muchas veces los padres de familia que acuden a consulta se rompen la cabeza. Tengo que darle de comer algo, pero si le doy algo va a jugar con el estómago lleno, no va a rendir y todo lo demás. Lo que yo tengo que tener en cuenta que el descanso es fundamental, el tema de la comida también es fundamental, porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, como el día de mañana no nos vamos a ver de repente, muchos padres se podrán sentir identificados, entonces el día de hoy pedimos un pollito a la brasa. Una comida con una alta densidad calórica, con mucho aporte del tema de lo que es la grasa. Al día siguiente el niño
casi en un 85%, es lo que indica la evidencia, va a reducir el tema de lo que son sus condiciones. Es por eso que uno de los objetivos fundamentales de una concentración en un plantel profesional es aislarlo en un hotel, sacarlo de casa para dos razones. Para que el deportista se nutra y no pueda tener ningún problema a nivel gastrointestinal, porque puede aparecer el tema de lo que es una diarrea o una intoxicación, etcétera. Y número dos, para que descanse. Y la comida previa al tema de la competencia, según recomendaciones, en este caso de la FIFA y la Conmebol, se sugiere que deben realizarse un promedio de 3 a 4 horas antes de la competencia. Entonces, si yo voy a competir a las 11, definitivamente en este caso tendría que tomar mi desayuno a las 7 de la mañana. Ahora, ¿qué cosa tomo desayuno? No es servirme un tecito con un pan con mantequilla. Tratar de evitar principalmente el consumo de lo que son las grasas. Mayor aporte necesito de carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Ejemplos, una taza de avena, un bol de fruta picada y podría de repente utilizar un par de tostadas con mermelada. Mezcla de carbohidratos complejos y carbohidratos simples. El carbohidrato complejo es el que me va a brindar energía a lo largo del día, que es lo que quiero que el niño esté con la energía al tope. Y el carbohidrato simple es el que me va a dar energía de manera inmediata, que es justamente lo que necesitamos, porque este carbohidrato va a ser almacenado en nuestros músculos en forma de glucógeno y ese va a ser el combustible que el niño va a tener durante la competencia. ¿Cuál es la importancia de un jugo de frutas, por ejemplo? Algunos dicen, bueno, un jugo de fruta antes de la competencia. O sea, ¿qué aporta un jugo de fruta? Si analizo para un deportista, definitivamente va a ser una buena opción porque estoy utilizando carbohidratos simples y principalmente el tema de lo que es la fructosa, que es el azúcar. Pero aquí hay que tener en cuenta también, porque hoy en día hay muchos niños que tienen o están generando el tema de lo que es una resistencia a la insulina, que es un nuevo diagnóstico que por ahí los amigos endocrinólogos nos pueden ilustrar un poco más sobre ese tema. Y si yo tengo de repente este diagnóstico, y este también va un consejo para los padres que tengan antecedentes de diabetes mellitus, el jugo no es una buena alternativa para este tipo de personas. Puesto que justamente el hecho de que yo consumo un jugo, ¿en qué momento se hace? En el desayuno, ¿no? Por eso se dice desayuno. O sea, tomo mi jugo y mi cuerpo ha pasado un promedio de 6 a 8 horas donde mis niveles de glucosa se encuentran en un promedio basal. El hecho de que yo consuma un jugo, automáticamente mi cuerpo va a hacer un cuadro de hiperglicemia. ¿Qué significa eso? Que las concentraciones de azúcar en la sangre están muy elevadas. ¿Y eso qué determina? Que mi cerebro mande una señal al páncreas, principalmente, que es una glándula anexa al sistema digestivo, que pueda producir una hormona que se llama la insulina. Y yo tengo que tener en cuenta que hoy en día que la insulina no es eterna. Entonces mi cuerpo tiene la capacidad, principalmente el páncreas, de tener cierta cantidad de células de Langerhans, que son justamente las encargadas de producir el tema de la insulina. Entonces, si yo me las gasto antes, es problema mío. Y ahí viene el tema de lo que son los desórdenes metabólicos. La diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, el hígado graso no alcohólico, que es una nueva enfermedad también. Por eso es muy importante también medirnos constantemente el perímetro de la circunferencia de la cintura, ¿no? Bueno, ya tenemos 2 mitos derrotados el día de hoy, ¿no? Lo primero, la sopa. Y ahora el jugo de frutas. Jugo de frutas. Anderson te está mirando no como cara de buenos amigos, porque se quedó sin caldo de gallina para la noche, ¿no? Mal, dice. No, entonces, pero creo que son datos importantes. Y la última que quería que nos diga, ¿cuál es la labor y la importancia de la fruta? Porque algunos dicen hay que comer un plátano, ¿no? Antes o después de la competencia, y las bebidas energéticas, o sea, que son tan utilizadas, ¿no? O sea, no voy a mencionar marcas. ¿Ok? Pero las bebidas energéticas en vez del agua. Ok, o sea, las bebidas deportivas en este caso. Porque energéticas son las que normalmente tienen una alta concentración en cafeína y por lo generalmente se caracterizan aquellas que te dan alas, dicen, ¿no? Okay. Entonces, las bebidas deportivas. A ver, es muy importante según los protocolos establecidos, ¿no? Puesto que el tema de la hidratación también es fundamental. Un deportista en formación no solamente es tomar agua, yo tengo que saber hidratarme. Y para poder tener un nivel óptimo de hidratación es importante, por ejemplo, que los padres observen la coloración de la orina del niño.
porque ese es un indicador viable de qué tan bien hidratado estoy. Por ejemplo, si la coloración de la orina es transparente o con un amarillo pálido, vamos a decirlo así, significa que el niño está bien hidratado. Pero si la coloración de la orina es un amarillo cargado, incluso puede notarse hasta color anaranjado, eso es un indicador que el niño está deshidratado. Y un niño deshidratado no puede competir. No puede competir porque eso conlleva a un 70% la incidencia de poder lesionarse, tiene un 80% de disminución del rendimiento deportivo y eso se va a ver mermado en el campo de juego. Ahora, el uso de las bebidas isotónicas, que ese es el término académico, o bebidas deportivas, sí se sugieren siempre y cuando el entrenamiento exceda a los 90 minutos. Porque dentro de lo que es un proceso netamente fisiológico, el cuerpo durante los primeros 60 minutos pierde básicamente agua. A partir del minuto 90 no solamente hay la pérdida de agua, sino también ya hay la pérdida de electrolitos. Y lamentablemente el agua no va a suplir eso, ¿no? El agua solamente nos va a mantener hidratados, más no vamos a recuperar el tema de lo que son los electrolitos. Entonces, si mi programa de entrenamiento definitivamente excede los 90 minutos, sí es importante. Y ojo, hay que prestar atención al tema de lo que son los signos clínicos. Muchos niños que se quejan de dolores de cabeza, muchos niños que se levantan a medianoche llorando porque están acalambrados. Hay muchos niños que están notando resequedad en la piel. Muchos niños que de repente tienen un esguince de primer grado y están 1, 2 meses sin recuperarse. Entonces, esto se le atribuye principalmente a un mal proceso de hidratación. Por eso es importante que el deportista tenga que nutrirse. Ahora, con el tema de lo que son las frutas, yo considero que sí hay frutas que merecen un podio, ¿no? La fruta ideal para el deportista, y una dentro de toda la gama, podríamos citar al plátano, por ejemplo, bien, para el niño netamente deportista, y para el niño que estudia, por ejemplo, las uvas, por el aporte de fructosa, que es alimento puro para el cerebro, ¿no? Eso, la evidencia determina que cuando una persona está estudiando y come, por ejemplo, un racimo entre 10 a 12 bombitas de uva, ayuda a poder tener una mejor capacidad de retención de la información que está recibiendo. Entonces, el plátano de por sí es una muy buena opción. En el tema de lo que es la competencia, la misma mandarina, la misma naranja. La manzana podría decir que sí y no. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que cuando suelen consumir el tema de lo que es la manzana, generan el tema de lo que es una distensión abdominal. Entonces, eso se tiene que ver de acuerdo a tolerancia, ¿no? Qué tan bien le va con esa fruta al deportista y poder incorporarlo dentro de su lista. Ok, mi querido Víctor, realmente hemos corrido con algunos tópicos que yo creo que son interesantes. Bueno, has derrumbado algunos mitos. No necesariamente tus opiniones nos solidarizamos contigo por el tema del caldo de gallina, ¿no? Pero creo yo de que va a ser importante que los padres tomen atención a dos cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Primero, que la sopa no tiene ningún valor nutricional. El tema del consumo de las menestras, el tema del consumo de proteínas, ¿no? En el mejor de los casos. Y cómo debe ser el día a día de un deportista hasta antes de la competencia, y después abordaremos qué debe consumir después de la competencia. En algunos casos, yo creo que es hora de que realmente un deportista tenga una buena alimentación, una alimentación balanceada para que pueda rendir. Y lógicamente, más aún si está en etapa de crecimiento, como lo has dicho anteriormente, ¿no? Así que te agradecemos y como vas a ser invitado recurrente, esperamos que los oyentes puedan proponer algunos temas y puedan tener algunas preguntas para el siguiente programa. ¿Ok? Te agradecemos para tu despedida final. Claro, sí, profesor, con mucho gusto. Agradecerle el tema y la oportunidad de poder compartir parte del conocimiento, sobre todo para la población. Porque creo yo que el tema del tópico de nutrición en particular es un tema bastante amplio, porque no solamente ver el tema del crecimiento y desarrollo, sino el tema de lo que es la productividad, rendimiento físico, y sobre todo que este tipo de información pueda ser compartida con la población en general para ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida del peruano en sí. Y la nutrición definitivamente forma un pilar fundamental en nuestra sociedad. Muchas gracias.